Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, su fuente te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue. Voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfo y la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos, señora, caballero, buenos días a levantarse, bienvenidos al informativo Willaricui. Hatun apayukuy, hatun margaricui gangunapu, yarikamushanks kay wayra wasi surfu inesjata, hinaswaps jallariusunchis kay informativo Willaricui sutichasqa. Y meinan hayk'aynan kapuashankis qankuna aswaypas riki kay Cotabambas llaqtanchispi. A ver, ichapasha qankunari willayramanquisma imainan illarirunquis qankuna kaychata willayramanquis, ya. A ver, chirichawanchu, wayrachawanchu, rit'ichawanchu, parachawanchu. Ajá, y entonces chirichawan sunakunan tutamantanqa entero hawapillo illarramos canchis, nishu chapuni chiricha kashan chayqa p'istukusunchis asaypis ñachaykuna trachaygun chalukcha churakapanchis wasachaykichis tariki mana chirirunanpaq chaymantataq chulliwan kashasway, ¿ya? Chayqa, ajá. Perfecto, ¿qué me dice por acá? A ver, el audio, ¿qué pasó el audio? Sí estamos saliendo, hay doble audio. A ver si pueden en todo caso en la cabina número 1, a ver ustedes si pueden ir a la cabina número 1 y poder apagar, señor Guillermito, si me puede hacer ese servicio, por favor. Perfecto, vamos a dar en todo caso nuestra información ya para esta mañana, comentando de todas maneras con respecto a lo que viene sucediendo en nuestro distrito, en nuestra provincia, a nivel de nuestra región y por supuesto también con respecto a la información a nivel nacional. Y bueno, a nivel nacional estamos todos deseosos ya de saber cómo... Ajá, perfecto, gracias Guillermito. 6 horas. Perfecto, vamos en todo caso con nuestro fondito y vamos a ver nuestro audio. Por ahí me dicen que se está duplicando, vamos a ir.
Perfecto, ahora sí, ya solucionamos el doble audio, me decían, estuve hablando con mi eco, creo yo, por allí, ya perfecto, ahora estamos muy bien, y bueno, ya está conmigo acá, en esta mañana me estará acompañando efectivamente en esta edición nuestro compañero de labor, Hernán Zulca, en la cabina número 10 creo que estamos, ya no sé en qué cabina estamos. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Huillarico. Ya estamos en la cabina principal, la base central. El corazón de Radio Surfo y amigos, desde ahí estamos lanzando esta transmisión para toda nuestra audiencia que nos escuchan en los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas y también parte donde llega a las ondas de Radio Surfo. Y nos dicen que llega parte de Capia, en la provincia de Paruro. Claro, en Paruro estamos en Capi, ¿qué más? Estamos en Cotabambas, distrito Cotabambas, estamos saliendo a través de la cadena de la amistad, sí, de la cadena radial de la amistad, a través de Radio Poder Chasqui. Por ahí nos dice, llegamos hasta Chinchaypugio, Anta. Sí, también llegamos. Un saludo a todos nuestros amigos, en la ciudad de Lanís. El Anís, en Curahuasi. En Curahuasi también nos sintoniza. Y en Coyurque, amigos, estamos saliendo a través de Radio... Bueno, a través de Guaira. 101.5. A través de nuestro gran amigo don Richard Valencia. Y ahí llegamos hacia el frente, que es ya parte de los distritos de Grau. De Grau. Progreso. Bueno, llegamos a Progreso también. A Progreso. A través de la amplitud modulada. Así es, San Antonio. Y bueno, hay un montón de distritos por allá que seguramente, profesor Richard, a ver si nos escribe qué distritos llegamos por allá en la provincia de Grau. Y Chumbivilcas, por supuesto, también estamos ya llegando a través de la poderosa onda amplitud modulada 810. Perfecto, Hernán, vamos a estar comentando en esta mañana con respecto a la información, por supuesto, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. ¿Qué viene sucediendo a nivel nacional? Voy contándoles con respecto, pues, a las elecciones que estamos todos deseosos, atentos, a ver si por ahí entramos a los últimos números. No sé si anoche dijeron eso, que anoche iban a terminar con respecto al conteo. Hernán, no sé cómo estamos. A ver si damos esa información, pero sin embargo les voy contando, queridos amigos, que la empresa encargada de la auditoría informática, recuerdan, ¿no?, que han estado con este tema de que alguien o alguna empresa tiene que auditarse. Ha afirmado que hay fallas durante la votación que obedecieron justamente a problemas de soporte ajeno a su control, indican ellos en este informe. Representantes justamente de esta empresa de MIT Corporation, la empresa contratada por OMPE, defendieron justamente su labor preventiva respecto al sistema informático usado en las elecciones del pasado 12 de abril e hicieron sus descargos a los cuestionamientos sobre su experiencia, bueno, las sanciones que también se le atribuía, y justamente esta empresa, la firma o con lo que han firmado este contrato de auditoría con la OMPE del sistema informático en los comicios generales, deslindaron responsabilidades por los inconvenientes técnicos registrados el pasado 12 de abril en diversos centros de votación. A ello, bueno, ¿qué dirá OMPE? Me imagino que también saldrá con su versión. Durante una entrevista con medios nacionales, esta empresa Corporation del Perú, SAC MIT, y sus representantes explicaron que su labor fue estrictamente preventiva y previa a la jornada electoral, centrada en la seguridad de los sistemas y no en el soporte técnico operativo de los equipos el día misma de la votación. Bueno, escapó en todo caso de justamente de las manos, por así decir, en este mismo día de las ocurrencias que hubo en las mesas de votación. Por ahí ya tenemos, Hernán, a ver cómo va el conteo. ¿Terminaron? ¿No terminaron? Creo que no todavía. Todavía no, bueno, están al 99.927. Bueno, prácticamente casi terminado ya. Bueno, en total falta todavía, ¿no? Faltan 92.766 actas por contabilizar. ¿Será que hoy terminemos con ello? Bueno, todos los días estamos con eso, ¿no? Que hoy día se termina, esta noche se termina, que para mañana ya se proclama. Estamos en ello, pero en todo caso vamos dando a ver cómo va el conteo, Hernán. Bueno, vamos con el
primer lugar, que bueno, en este caso lo encabeza la señora Keiko Sofía Fujimori. Ella tiene, ¿cuántos votos tiene? Bueno, 2.875.708, lo cual representa un 17.179%, es lo que le corresponde a la señora Keiko Sofía Fujimori. Y bueno, en el segundo lugar se sigue manteniendo Roberto Sánchez con el 12.019%, con votos, bueno, en este caso son 2.012.041 votos. Luego le sigue en este caso el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular, ¿con cuántos puntos? Bueno, en este caso su porcentaje es, amigos oyentes, preste mucha atención, es del 11.09%. En votos acumulados tiene 1.093.535, amigos oyentes, es la cantidad de votos. Bueno, y la diferencia entre el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y el señor Rafael López Aliaga de Renovación Popular la diferencia es de 18.500 votos, amigos oyentes, hasta el momento. Bueno, en este caso, amigos oyentes, ya prácticamente falta ¿cuánto? Menos del 1%, que el 0.73% que falta contabilizar el de las actas, y luego seguramente la OMPE, tanto también con el Jurado Nacional de Elecciones, anunciarán los resultados oficiales y bueno, por ahí ya prácticamente los candidatos tendrán que realizar sus respectivas campañas para la segunda vuelta. En este caso ya la señora Keiko Sofía Fujimori viene realizando su campaña proselitista en varios lugares del país, pero se viene esperando pues el resultado oficial entre Roberto Sánchez y el señor Rafael López Aliaga. Ya falta prácticamente 0.73% y esto prácticamente tendrá que definirse pues en estos días, ¿no? Máximo decían el 15 de mayo, unos sí. 2 días, ¿no? Sí. Bueno, al inicio dijeron 7, ¿no? Bueno, luego sí. han estado ampliando. Claro. Sí. Bueno, pero todos los días nos tienen con eso. Esta noche, para mañana ya, este día, bueno, todavía como dices 15, en todo caso tenemos ahí un margen seguramente para poder ya conocer oficialmente, ¿no? Que puedan proclamar, básicamente para la segunda vuelta. Pero bueno, yo creo que ya usted y yo de alguna forma ya sabemos quiénes van a ir, ¿no? Y todo el mundo ya estamos enterados de alguna forma. No creo que haya cambios ya en estos 0.70 y tantos %. Claro, bueno, en realidad también el otro todavía es, tenemos. Claro, que el señor Rafael López Aliaga sigue ahí con el tema de que hay fraude, mientras que las autoridades, la OMPE dice no, hubo irregularidades. Sí, hubo prácticamente irregularidades, amigos oyentes, donde prácticamente falló pues la OMPE, ¿no? En la instalación de las mesas, algunas mesas no se pudieron habilitar, otras muy tarde, y ha perjudicado también a muchas personas en su voto democrático del 12 de abril. Bueno, frente a esta situación, esperemos que también para las próximas elecciones la OMPE aprenda pues de estos errores y no vuelva a cometer estos similares, porque también genera en este caso incomodidad, genera también en este caso, amigos oyentes, una polémica, unos a favor, otros en contra, y genera también en algunos casos movilizaciones, ¿no? Entonces, amigos oyentes, esperemos que la OMPE ya tome también como que ejemplo. Serio, ¿no? Tiene que ser algo serio. Sí. Lo que no ha ocurrido, obviamente, el 12 de abril. En las anteriores elecciones también sucedió lo mismo, Liz. Sí. Bueno, como dicen por ahí, no ha habido mucho roche, digamos. No ha habido mucho roche, pero hoy sí ha sido más evidente. Sí. Y bueno, no, yo creo que en todas las elecciones sí hubo, ¿no? Siempre hubo estos temas. Sí, siempre hubo, pero ahora en este caso es que hubo una persona pues quien reclamó por todos estos inconvenientes. Exacto. Bueno, y mientras tanto, Hernán, te cuento que podría ser, ¿no? Próximamente tu presidente, mi presidente, quizá nuestro presidente. O nuestra presidenta. O nuestra, o también, ¿no? La presidenta. Claro. Mientras tanto, ellas o ellos también están, bueno, tienen pues sus cuchitos. Sí, como diríamos popularmente, sus anticuchos. Y mira lo que ha sucedido. La Fiscalía está pidiendo 5 años y 4 meses de prisión para Roberto Sánchez. ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo a la investigación, el candidato de Juntos por el Perú es acusado de la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones. Esto a raíz del informe financiero presentado por su partido en los años 2020 y 2021.
2021. La Fiscalía ha solicitado justamente una pena de 5 años y 4 meses de prisión en contra del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien es acusado de la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración. Y con respecto justamente a esta información, en el documento también se detalla el pedido de inhabilitación como presidente de dicha agrupación política. Al respecto, Carlos García Asenjo, defensa legal de Sánchez, comentó que ambos delitos atribuidos se refieren a un mismo hecho, la presentación de informes financieros. El jurista mencionó que en los referidos del año 2020 se calificó como delito de falsa declaración y en los del 2021 como falseamiento de la información sobre aportaciones debido a que este último delito pues recién se creó ese año. Bueno, en realidad es la misma conducta para el señor Sánchez. Están pidiendo la pena de 5 años y 4 meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emitan un nuevo auto de enjuiciamiento, manifestó en en la edición de ayer. Y bueno, y ayer también justamente creo que los medios capitalinos de alguna forma vieron y se encontraron con el hermanísimo de este candidato. Y pues quisieron saber y preguntar. Bueno, se escapó el señor, obviamente, ¿no? Roberto Sánchez. Bueno, está evadiendo, ¿no? Está evadiendo a la prensa, está evadiendo también a dar declaraciones sobre su situación, ¿no? Sí, bueno, pues claro, hay que, si no hay nada detrás de ello, si realmente todo fue claro, tendrían que decir, ¿no? La verdad, si hay estas investigaciones es porque hubo algo, pues, ¿no? Claro, hubo algo. claro. ¿Y qué está pasando con la señora candidata, que también podría ser, como decimos, ¿no? Su presidenta, mi presidenta, nuestra presidenta, quién sabe? ¿Qué está pasando con ella? A ver. Bueno, vamos, amigos, a compartir la información. Bueno, así como Roberto Sánchez también tiene la noticia, tiene sus investigaciones por ahí. En este caso también la señora Keiko Fujimori dijo que va a apelar sobre la multa de 198,000 soles que se le impuso a Fuerza Popular, en este caso por uso indebido de financiamiento público por la OMP. Entonces, amigos oyentes, en este caso ya Keiko Sofía Fujimori viene realizando su campaña proselitista y en Tumbes ella prácticamente dio sus declaraciones manifestando que, en este caso, sobre la situación que afronta el candidato presidencial, la candidata, investigada por presunto desvío de fondos de su propio partido político. Entonces, amigos oyentes, la candidata Keiko Fujimori respondió a la multa de 198,000 soles que le impuso la OMP a Fuerza Popular, presuntamente de haber hecho un mal uso de los fondos públicos que se le entregaron al partido. Según la OMP, estas presuntas irregularidades están vinculadas a viajes realizados por la misma señora Fujimori fuera del país para unas supuestas capacitaciones que la entidad electoral ha puesto en duda. En ese sentido, la candidata presidencial confirmó que apelarán la sanción y aseguró que estos vuelos están sustentados, los viajes que se han hecho. En este caso, el señor Pacheco del Águila, a quien habla en este caso a la ciudad de San Francisco, ha sido un viaje académico, todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor Miki Torres también ha sido pues un viaje político, explicó la candidata presidencial. Y bueno, finalmente dijo de que ellos van a tener que apelar, el partido, Keiko Sofía Fujimori, apelará y está absolutamente convencida que ganarán. Añadió, amigos oyentes, esto en una entrevista la señora Keiko Fujimori en Tumbes, ¿no? Entonces, amigos, ahí está la información, 198,000 soles que le impuso la OMP y ahora tendrá que nuevamente apelar y en este caso pues presentar las pruebas fehacientes para poder en este caso convencer a la OMP y anular esa multa de 198,000 soles que le impuso la OMP en el mes de mayo. Perfecto, ahí está en todo caso, como les decimos, los dos, finalmente nuestros candidatos, que ya en las próximas horas van a ser proclamados, obviamente, pero ahí está la información que también usted y yo tenemos que estar enterados de todas maneras, para poder usted, también como yo y todos nosotros los peruanos, analizar, pensar, conversar, estar informados justamente para la segunda vuelta.
para que usted y yo tampoco, de acá unos, no sé, pues un año, meses, no sé, ya uno ya no sabe cuánto tiempo va a durar un presidente en nuestro país y entonces no estemos lamentándonos, ¿no? O sea, a eso prácticamente vamos, y creo que los medios de comunicación, la mayoría, tenemos el deber de informar tal cual como lo que viene sucediendo, ya sean investigaciones y todo lo que en estos últimos semanas o días que seguramente se van a presentar sobre los candidatos. Así está la información, amables oyentes, en el plano nacional, y de hecho vamos a estar ampliando seguramente. Sin embargo, en el plano regional, queridos amigos, la información también que queremos compartir con ustedes es con respecto a este triunfo que nos ha traído uno de nuestros paisanos, ¿no? Apurimeño, el deportista abanquino Josué Pumacayo, que dejó en alto el nombre del Perú, obteniendo así un segundo lugar en la exigente competencia de alta montaña Ultra Panamá Boquete 2026, desarrollada el fin de semana que pasó. Y esta competencia se desarrolló en la provincia de Chiriquí, en Panamá. El joven atleta, hijo de nuestra región de Apurímac, también él justamente logró esta destacada actuación en la categoría élite de los 82 kilómetros Barú, considerada, dice, una de las pruebas más duras del trail running en Centroamérica. Y realmente mandamos un saludo y también un agradecimiento a este deportista que pone en alto el nombre de nuestro Apurímac, y no solo de Apurímac, sino también del Perú entero. A toda la familia Pumacayo Montoya, Josué ha sido pues el ganador, digamos, como segundo lugar de esta exigente prueba. Buena resistencia. ¿Cuántos kilómetros habrán tenido que caminar, aguantar? 82 kilómetros. 82 kilómetros. Así es, ahí está la información que nos comparten en el plano regional y por supuesto, orgullosos todos los apurimeños, con muchos deportistas, hay muchos deportistas que nos han traído lauros, alegrías, desde pequeños a grandes en nuestra región de Apurímac. Y nos vamos, Lisa, hasta Arequipa, y bueno, prácticamente también ya la temporada de helada se viene dando en las comunidades altoandinas, Sierra Sur, y amigos oyentes, en este caso, por bajas temperaturas, ya han dispuesto retrasar horario de ingreso a colegios en Arequipa, por el momento en Arequipa, seguramente próximamente será en otras regiones del país. Y bueno, los directores pueden modificar también la hora de ingreso de 15 a 30 minutos, informó la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, amigos oyentes. Los colegios deberán prácticamente retrasarse, ¿no? De 15 a 30 minutos de horario, ingreso debido a las bajas temperaturas que registran en la zona, informó la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Bueno, en realidad, Hernán, esta decisión, digamos, ya todas las regiones están tomando desde casi, en algunos casos, desde el 1 de mayo, básicamente, en las regiones, ¿no? Como la nuestra, en la región de Cusco, cambiando este horario de invierno, ¿no? Para poder un poquito retrasar el ingreso de los estudiantes y también, por ende, retrasar un poquito la salida de ellos. Claro. Ya se viene aplicando, ¿no? En algunas instituciones educativas. Y con esto, amigos oyentes, la finalidad es prevenir y proteger la salud de los más de 380,000 escolares en la región Arequipa, pero en Cusco también tenemos bastantes instituciones educativas que ya en Cusco y Arequipa y Cotabambas también seguramente estarán implementando este nuevo horario. Vamos a tratar de comunicarnos con el director, a ver, para que nos dé seguramente información de nuestra localidad. Sin embargo, también darles información, amables oyentes, ya en el plano local, claro, pero vamos a estar abordando ampliamente en esta edición, pero ya les vamos adelantando. Mucha atención, hoy día se desarrolla una actividad importantísima en nuestro distrito de Chalhuahuacho, es la inauguración del local comunal en la comunidad de Huancuire. La comunidad de Huancuire se va a desarrollar hoy desde las 10 de la mañana la inauguración de este local comunal. Asimismo, mucha atención, la inauguración de la institución educativa inicial de Anta Anta. También está programado para hoy, 13 de mayo a las 12 del mediodía, de Huancuire. Ahí se pasan pues hacia Anta Anta. Está casi en la ruta, ¿no? Sí. Hernán está en la ruta, entonces me imagino la primera autoridad del distrito de Chalhuahuacho debe estar ya listo seguramente, y también regidores y todos aquellos
quienes acompañan a la autoridad para estas inauguraciones que están programadas para hoy. Para hoy, la comunidad de Huancuire, a las 10 de la mañana, el local comunal, a las 12 del mediodía, el local de la institución educativa inicial de Anta Anta. Y bueno, estas obras finalmente se vienen desarrollando, ejecutándose en nuestro medio, Hernán, con respecto, pues, digamos, las entregas casi en todas las comunidades, ¿no? Casi en todas las comunidades siempre una obra u otro o una acción u otra, pero teniendo estos ingresos que hoy en día, pues muchas provincias, regiones que envidian seguramente, pero es así, ¿no? El trabajo que se viene dando a través del canon, a través de regalías, con la presencia de Minera Las Bambas, básicamente acá en nuestra región de Apurímac. Bueno, prácticamente es la presencia de Minera Las Bambas que ha dinamizado en este caso. Por el momento, ¿no? Claro, por el momento. Ojalá sí. tengamos otras empresas. Está dinamizando, amigos oyentes, la economía en el distrito y también en la provincia y en la región y también en el país por el pago de aportes, en este caso de canon minero, regalías mineras y también responsabilidad social que viene realizando en varias comunidades, ¿no? Entonces, este tipo de empresas formales, podemos decir, aportan al desarrollo y dinamizan la economía de la población y del Perú. Así es que, amigos oyentes, ahí está Minera Las Bambas también haciendo, en este caso, dinamizando la economía de manera directa y también de manera indirecta, ¿no? Claro, Entonces, a través, en este caso, de la municipalidad, porque con los impuestos de las bambas, lo que decimos canon y regalías, pues obviamente se ejecutan estas obras, ¿no? Y entonces al ejecutar la municipalidad o ya sea la región, ejecutar estas obras, tenemos estos trabajadores que indirectamente, claro, si bien es cierto, las bambas no les ponen en su planilla o no les está pagando directamente, indirectamente ellos están trabajando justamente con estos ingresos, Hernán. Claro que sí, y bueno, esto tiene tener la gestión, pues, ¿no? De los alcaldes, de los gobernadores regionales, lo tienen que fortalecer también las actividades económicas, actividades laborales. Y amigos oyentes, en este caso nos vamos hasta Tambuya. El deporte y la modernidad avanzan, en este caso en nuestra provincia de Cotabambas, por lo cual el gobernador regional, Percy Godoy Medina, ha realizado la supervisión al avance de la construcción del moderno estadio del centro poblado de Tambuya, esto en el distrito de Chalhuahuacho, y esta importante infraestructura deportiva que ejecuta el gobierno regional de Apurímac cuenta con un presupuesto de inversión superior a los 10 millones de soles. Igual, amigos oyentes, la obra registra un buen avance físico y se consolida como un proyecto emblemático en el fortalecimiento del deporte y la integración social en la provincia de Cotabambas. El gobierno regional de Apurímac continúa trabajando con la decisión para, en este caso, ejecutar obras modernas de gran impacto que promueva el deporte para los jóvenes, adultos, personas de la comunidad y el desarrollo de las comunidades. Entonces, ahí está el moderno estadio en Tambuya que se viene, amigos oyentes, construyendo. Así es, y bueno, sí, pues ayer estuvo presente, en todo caso, en nuestra provincia, sí, ¿no? El gobernador regional en varios lugares, ha estado simultáneamente él en varios lugares, porque efectivamente se dio también el inicio, trascendental obra de saneamiento en 5 sectores del distrito de Chalhuahuacho. Esto con una inversión de más de 6 millones de soles, no les decimos que no solo desde la municipalidad, sino también desde el gobierno regional se vienen ejecutando estas obras que beneficien, pues, si no es a todas, a la mayoría de la población, ¿no? Y el gobierno regional de Apurímac continúa cerrando brechas históricas, dice así, llevando desarrollo a las comunidades más necesitadas de nuestra región. En este caso ha estado en el centro poblado de Lahuani, ha estado en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, el gobernador regional que dio inicio importante a estas obras, mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación, ¿no? De unidades básicas de servicios que beneficiarán directamente a cientos de familias de 5 sectores. La obra contempla la intervención en el barrio Carampa
Camucasa, en Carmen Alto, barrio Tacanipampa, debe ser, Caiqopampa, Nucapucro de Choajere y Lindarumi de Queullabamba, garantizando así el acceso de agua segura, mejores condiciones sanitarias para la población, con una inversión superior a los 6 millones. El lunes, ¿no? El lunes ha estado. Sí, ha hecho un recorrido, inaugurando, viendo también los avances de las diversas obras e infraestructuras que se vienen construyendo en el distrito de Chalhuahuachuy. Qué bueno que también de esta manera las autoridades, nuestros representantes gestionen pues este tipo de trabajos y con ello también dar oportunidades laborales a la mano no calificada, mano calificada en el distrito y con ello también generar ingresos económicos para el bienestar de sus familias. 7:02. 7:02, nos Sí. vamos. Tú tienes el de 7:2, yo tengo el 7:4. Pues, finalmente no sé cuál es el... Y el otro creo tiene que es allá. 7:3. Yo creo que ahí nos vamos. Bueno, con está el seguido. 3, 4, 5. Ajá, perfecto. Vamos ahora sí, ya con nuestros titulares. Mucha atención, queridos amigos, informativo Huillarico y correspondiente a hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Vamos con nuestra frase de la semana, Hernán, que nos acompaña en todos nuestros programas en vivo. Papel y lápiz a la mano, amigos oyentes. Bueno, no parece la frase, ¿no? Pero Sí. apunte, por favor, la frase de la semana, amigos oyentes, que les damos a conocer en el informativo Huillaricuy y que nos acompaña hasta el día viernes. Es lo siguiente: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. A usted Bonito. que le encanta el fútbol, El a ver. fútbol, sí, bueno, Vamos. Pero el fútbol lo traemos, pues, ¿no? A todos los sectores, digamos, para esta frase. Ujú. Bueno, lo cierto es, Liz, bueno, en el fútbol yo te diría, ¿no? Puede haber algún jugador talentoso, puede haber un jugador que brilla, es la estrella, como dicen en la cancha, ¿no? O sea, pero no solamente él va a meter los goles, pues. Claro. Necesita Es siempre de sus compañeros, necesita del equipo para, en este caso, meter los goles, pero que gusten y gocen también, en este caso, la hinchada que esté apoyando ahí. Entonces, el talento gana partidos, el talento que tú tienes, y lo fortaleces más aún con el equipo, y la inteligencia gana campeonatos. La inteligencia, la estrategia, el planteamiento frente a otro equipo que vas a jugar. Primero tienes que analizarlo, prácticamente al otro equipo, cómo es su juego, cuál es su técnica, Claro. si son más veloces o juegan más que digamos el juego aéreo. Entonces tú tienes que plantearle, tus jugadores de repente son un poquito bajos, entonces planteas la estrategia, juego a ras, a campo, toques por el suelo. Entonces como que esa técnica también ayuda a que logres el objetivo de campeonar. Perfecto, ahí está en todo caso. Con el que, fútbol. con el fútbol, ¿no? Estamos hablando, pero esto podemos aplicarlo el día a día, efectivamente, ¿no? Entre compañeros de trabajo, el hecho de poder siempre delegar funciones, el hecho de siempre conversar, comunicarnos, seguramente vamos a poder lograr muchos más objetivos. 7:05 a.m, nos vamos de inmediato, ahora sí, recordando un día como hoy. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Acá está. Vamos con la información. Mucha atención, queridos amigos. Recordamos el Día del Químico Farmacéutico del Perú. Un saludo cordial a todos los químicos farmacéuticos que de hecho ellos están trabajando en las farmacias, ¿no? En las farmacias, las boticas y me imagino en otros espacios también. Claro, saludo para todas las personas que están ahí pues en el día a día en las farmacias, dándote las recetas exactas, ¿eh? Como para aliviar el dolor. Sí, claro que sí. Feliz día del Día Químico Farmacéutico del Perú, solo del Perú. Así es. Bueno, hoy también es, amigos oyentes, el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Día Nacional del Niño Hospitalizado. Siempre, si tenemos la posibilidad, siempre visitemos a un hospital, ¿no? Siempre visitemos llevando una sonrisa al menos. Vamos con otro día que recordamos hoy día, un Día Mundial del Entrenador del Fútbol. Ahí está. Ahí está, pues. Hernán. El director técnico. No es el director, el entrenador. por ahí. Sí, prontamente, por ahí tú también, pues tienes que incursionar en ello. Ser director técnico. Entrenador, de repente. No.
Bueno, voy a entrenarlo solo a mi hijo. Más creo que... Aunque sí, ¿no? ¿Por qué, Claro, no? ¿Por qué no usar la frase? Claro. Voy a hacer. Claro que sí, Hernán. Voy a tener mi escuela de fútbol. Ajá, sí, muy bien. Claro que sí. Día Mundial del Entrenador del Fútbol. Hay a todos los entrenadores. En Chalhuahuacho hay entrenadores, ¿sí, Claro, no? sí, debe Claro, haber. porque hay escuelas, hay escuelas Escuelas de de fútbol acá fútbol. en Chalhuahuacho, en nuestra provincia, y hay escuelas de fútbol. Entonces, un saludo a todos los entrenadores. Claro. Y hay equipos de la liga que vienen participando. Y también hay entrenadores. Entrenadores de la Copa Perú. Ajá, Claro, entonces hay sí, que sí. saludar a ellos también, a todos los entrenadores que a esta hora de la mañana, me imagino yo, deben estar haciendo ya su actividad física, ¿no? Sí. Me imagino, digo yo, no lo sé. Como buen entrenador. Eso digo. Pero bueno, vamos ahí con más, recordando un día como hoy, en 1647 a las 10 de la noche se produce un fuerte terremoto en Ica. Vamos al año de 1999, amigos oyentes. En Perú y Ecuador ponen el último hito de la frontera común, terminando con un conflicto limítrofe que arrastró por 150 años. Wow, 150 años arrastró. 2003, muere en Lima Esmeralda González Castro, Serafina Quinteras, escritora, cantautora, poetisa peruana que recibió el orden El Sol del Perú en el grado de gran oficial. Nos acercamos hacia la actualidad y en el año 2007, amigos oyentes, un día como hoy, 13 de mayo, un accidente automovilístico en Buenos Aires, Argentina, acaba con la vida de 9 integrantes del popular grupo de cumbia peruana Néctar, fundado en 1995 por Johnny Orozco y Juan Inostroza. Hizo populares las canciones El Arbolito, Pecadora y Ojitos Hechiceros. ¿Quién no recuerda ¿quién esas no corea cumbias? esto, no? Y hasta hoy. Sí, y hasta sí. hoy, ¿quién no corea en en una fiesta familiar o en una fiesta seguramente entre amigos también? ¿Quién no corea? El 2017, en Fátima, el Papa Francisco canoniza a Francisco Marto en 1908, 1919 y a Jacinta Marto en el año de 1910, 1920, quienes junto a Lucía dos Santos en 1907 y 2005 fueron los 3 pastores que en 1917 afirmaron que se les apareció la Virgen de Fátima. Bueno, hoy se celebra, ¿no?, la aparición de la Virgen de Fátima. Así es. Vamos ahora sí con la información, ya directamente nos vamos a nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares. Mucha atención en el plano local en un esfuerzo por promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo comunitario. Minera Las Bambas, a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, continúa impulsando el proyecto de forestación en más de 20 comunidades de la provincia de Cotabamba, Sigrau, en esta ocasión con asistencia técnica en el control fitosanitario, en plantaciones, apertura de hoyos para la instalación de plantones, mantenimiento y refacción para de las infraestructuras de viveros, entre otros trabajos propios de justamente esta actividad de los viveros. Más información en el plano local. Nos vamos, amigos, hasta el distrito de Coyllurqui, en la perla de la Purima. ¿Qué está sucediendo? Nosotros se los contamos en el informativo Willaricui, amigos oyentes. Y bueno, lo cierto es que la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, a través del proyecto de mejoramiento de los servicios de apoyo al desarrollo productivo en la crianza de ganado vacuno de leche y engorde en las comunidades de Ayahuilca, Ajpitán, Yadquire, Yaulí, Juancuire y Sorco del distrito, continúa obteniendo importantes resultados
resultados en beneficio de los productores de ganado vacuno, donde registraron el nacimiento de ejemplares de las razas Flevic y Bron Suisse, producto de la inseminación artificial. Bueno, ahí se viene mejorando, amigos oyentes, la cadena ganadera con estas razas Flevic y Bron Suisse, ¿no? Uno de ellos es da carne, el otro da leche. Sí. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, invitan cordialmente a toda la población a participar del primer Festival de Camélidos Sudamericanos, un importante espacio de integración, aprendizaje y valoración de la riqueza ganadera, a desarrollarse el próximo miércoles 20 de mayo desde las 8 de la mañana en el campo ferial de Chocoyo. Más titulares, amigos, en el informativo Huillaricuy a las 7:11 la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Oficina de Rentas, lanza la campaña de amnistía tributaria con el objetivo de beneficiar a toda la población aquireña. Los contribuyentes que se acojan a esta campaña podrán acceder a la condonación de hasta el 100% de intereses moratorios, dirigido a quienes cumplan con el pago de sus impuestos y la declaración jurada de autovalúo. La campaña estará vigente hasta el 26 de noviembre del 2026. Para mayor detalle, se hace una invitación a que todos los usuarios visiten a la Oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital de Akira, o tal vez puedan comunicarse al siguiente número. Apunte, por favor, 984-796456. 984-796456. A estar puntuales con los impuestos, importantísimo. También eso ayuda, ¿no es cierto?, al desarrollo de nuestros distritos. 7 de la mañana con 12 minutos. Información en el plano regional. El deportista banquino Josué Pumacayo Montoya dejó en alto el nombre del Perú al obtener el segundo lugar en la exigente competencia de alta montaña Ultra Panamá Boquete 2026, desarrollada este fin de semana en la provincia de Chiriquí. Panamá logró una destacada actuación en la categoría élite de los 82 kilómetros Barú, considerada una de las pruebas más duras del trail running en Centroamérica. Más titulares, amigos, en el ámbito regional. Y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, ha instalado una parcela demostrativa para la caracterización morfológica de la papa nativa en la zona de la agrobiodiversidad Paimaquis, ubicado en el distrito de La Ambrama, provincia de Abancay, en nuestra región de Apurímac. Esta iniciativa por finalidad de identificar indicadores que permitan generar tecnologías para la conservación, el uso sostenible y potencial aprovechamiento productivo de esta cadena de valor. Más información, mucha atención en nuestra región de Apurímac. A partir de hoy, más de 7.700 usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la región de Apurímac cobrarán su subvención bimestral de 350 soles a través del despliegue de empresas de transportadoras de valores, más conocidos como los carritos y los avioncitos pagadores. El avioncito pagador llegará. Vamos con más información. A través de un reciente informe, amigos, la Contraloría General alertó que el contratista a cargo de ejecutar las obras del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, Cusco, ha proyectado la ampliación no justificada de la fecha de culminación del proyecto de diciembre de 2026 a diciembre de 2028, lo que podría ocasionar el incremento de su costo total y generar un nivel elevado de incertidumbre respecto a su finalización. ¿Cuándo va a acabar este aeropuerto? Incertidumbre, obviamente cada vez está un poco más alejado la fecha de su culminación. 2 sí, añitos más. ¿Podría ocasionar incremento? Obviamente va a ocasionar incremento. Sí. ¿Quién va a trabajar 2 años más con el mismo monto que estaba programado para diciembre de este año? Parece que no se va a hacer, ¿no? Todas las expectativas que se tenía, a veces de a poco se agoniza. Escolares varados en Bolivia retornan a Cusco y le aplican cuarentena de 21 días a todos los estudiantes que permanecieron varios días en Bolivia debido al bloqueo de carreteras que impedían su retorno. Autoridades sanitarias activaron medidas preventivas por el brote de sarampión en ese país. Ahora, pobrecitos, han demorado en regresar y encima los pobres de cuarentena 21 días en su casa. Claro. Bueno, pena, 21 días. Sí, bueno, pues. Es por un tema de salud también. También, sí, pero imagínate el retraso que van a tener estos niños. Claro. O estos estudiantes, no van a poder asistir a sus respectivas, a su respectiva institución educativa, al Colegio de Ciencias. Al Colegio de Ciencias. Algo tendrán que virtual, plantear, ¿no? Virtual, ahí, ¿no? seguramente. Sí.
Bueno amigos, vamos con más titulares y de igual modo las delegaciones de estudiantes de Puno, varados también en Bolivia, retornaron vía puente aéreo. El retorno se concretó gracias a un puente aéreo humanitario gestionado por la Cancillería peruana, la Embajada de Perú y Bolivia y el Consulado General de La Paz. Bueno, a ellos no sé si lo van a igual a aislar. Cuarentena, ¿no? De repente también. Tiene que ser. Pero ha sido toda una travesía para estos jóvenes. No sé si, de hecho, una mala experiencia seguramente para ellos, porque fueron 3 instituciones emblemáticas que fueron allá a Bolivia, uno de acá, uno de allá Cusco, uno de Puno y otro de Arequipa, que sumaban más de 300 estudiantes, una delegación grande allá en Bolivia, y no había forma de regresar. Los pobres han estado más de una semana, creo yo, varados allá. Sí, y bastante. Por fin pudieron llegar entre lunes y ayer, entendemos, retornando ya a nuestro país. Qué bueno, las familias de alguna forma ahora están un poquito más tranquilos, porque las mamás estaban realmente desesperadas. Vamos con más información. Delincuentes armados roban $60,000 tras interceptar camioneta en Arequipa. Un asalto a mano armada se registró la tarde de ayer en la avenida Dolores, en el distrito José Luis Bustamante y Rivero, donde 2 delincuentes a bordo de una motocicleta roja interceptaron una camioneta y se llevaron aproximadamente $60,000 en efectivo. Bueno, ya lo habrían hecho seguro el seguimiento. El seguimiento. Sí. La Universidad Nacional de San Agustín suspendió las labores académicas presenciales en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras tras confirmarse un caso de sarampión en Arequipa, en una estudiante de primer año de la Escuela Profesional de Contabilidad. La medida fue oficializada mediante el comunicado, amigos oyentes, número 002-2026, emitido por el decanato de la facultad en coordinación con la Gerencia Regional de Salud de esa región. Bueno, el sarampión se está propagándose, se está propagándose, hay que tener bastante cuidado. Claro, y siempre es importante vacunar a las nuestros vacunas, bebés. las Claro, vacunas son importantes para los pequeñitos. En los primeros años de su vida siempre se lo vacuna contra el sarampión. Hay que completar esas vacunitas que por por muchas razones, de repente no están completas las vacunitas, hay que completar con nuestros hijos. 7 de la mañana ya con 18 minutos, más información en el plano nacional. Keiko Fujimori pagará con dinero público un tour, pagó con dinero público un tour turístico a California, en Estados Unidos. Según la fiscalización, la candidata Keiko Fujimori rindió cuentas por los 27.927 soles que destinó a sus gastos para un periplo con fines de capacitación, pero la OMPE detectó que fue una visita protocolar. Bueno, ahora le dice la OMPE que es 198,000 soles, tiene que pagar. Y bueno, en este caso ya la señora Keiko Sofía Fujimori nuevamente tendrá que apelar, decir, no es así. Bueno, esperemos cómo se desarrolla esta situación. En las nacionales también, amigos oyentes, nos vamos, en este caso, al partido de Juntos por el Perú, con su, en este caso, candidato Roberto Sánchez, a un paso del juicio oral por presunta falsa declaración ante la OMPE. El Poder Judicial evaluará este 27 de mayo si el candidato presidencial de Juntos por el Perú pasa a juicio oral por presuntas irregularidades en el financiamiento partidario y la entrega de información falsa al organismo electoral. Mientras tanto, ya la Fiscalía está solicitando una pena de 5 años y 4 meses de prisión en contra del candidato presidencial Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien es acusado de la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones a raíz de informes financieros presentados por su partido en los años 2020 y 2021. El Ministerio de Salud se mantiene en vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos ante casos del hantavirus en crucero. Juan Velasco Guerrero, ministro de Salud, indicó que en nuestro país no se han reportado casos hasta el momento del virus de este hantavirus, pero que se mantiene la alerta en el país y según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo para la población mundial se mantiene bajo todavía. Felizmente, se mantiene todavía bajo. Bueno, pero lo siguen diciendo que es una epidemia todavía, ¿no? En algunos países hay, pero pandemia todavía no la han declarado y bueno, esperemos que no suceda como pasó pues con el coronavirus, ¿no? Primero apareció un país, bueno, es una epidemia, no se preocupen que todo está controlado, pero después se escapó.
de las manos de la Organización Mundial de la Salud. Se hizo una pandemia que afectó, en este caso, a la población mundial y, bueno, muchas personas perdieron a sus seres queridos. También hubo escasez de oxígeno, hubo escasez de implementos, en este caso, de seguridad como mascarillas, alcohol en gel. Desabasteció, amigos oyentes, del mercado y se elevaron también los precios. Así es que, amigos oyentes, ojalá el hantavirus se pueda controlar y no llegue a ser una pandemia. Eso esperemos y siempre con mucho cuidado, amables oyentes. Vamos ahora sí a la información. En el plano internacional, Rusia atacó Ucrania tras el fin de la tregua de 13 días con 216 drones, de los que las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 192. Si bien se registraron impactos en 10 lugares, incluidos en una infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk y en una guardería en la provincia de Kiev. Y el Pentágono en Estados Unidos asegura que este país norteamericano, Estados Unidos, gastó $29,000 millones en la guerra contra Irán. Pero cifra podría ser mayor. La guerra iniciada el 28 de febrero genera presión sobre el presupuesto militar y cuestionamientos políticos a 6 meses de las elecciones de mitad del mandato Donald Trump. Más información. Y universidades en Argentina se movilizan en todo el país contra el gobierno de Milei por financiamiento y sueldos. La marcha universitaria en Argentina pone el foco en la crisis salarial docente, con profesores que perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y salarios por debajo de la línea de pobreza. Ahí está otro casito allá también en Argentina. Hay que ponerle un poquito de atención a estos países hermanos. Deporte, vamos en los deportes, Hernán. 7:22, amigos, vamos a las notas deportivas. ¿Qué está pasando en las notas en el mundo de los deportes? Y nos vamos a ir de inmediato, amigos oyentes, en lo que viene a este nuevo director técnico del Cooper, ¿no? Del nuevo director técnico de Universitario de Deportes, y ha tomado las riendas en dirigir al cuadro crema tras la salida de Javier Rabanal y también de Araujo. Estos directores técnicos están a un lado y ahora advierten que a Universitario sobre Héctor Cooper no había manera de terminar un entrenamiento en vivo. Por ahí se seguramente realizado su entrenamiento respectivo y dijeron, ya señores, corten acá, y eso no le gustó al nuevo director técnico Héctor Cooper. ¿Y qué? ¿Hizo su berrinche? Hizo su berrinche. Oye, por favor, pero ¿cómo vas a cortar? Es como decirte, pues prácticamente, Liz, ¿no? Estamos sacando un informativo y nos dice, ya, corten el informativo, ahí termina. Pero si no, me loqueo. Claro, dice, no, déjenme, por favor, culminar con la información que están ahí nuestros radio oyentes, ¿no? Entonces, claro. Amigos oyentes, el exjugador de Héctor Cooper ya también pasó por Universitario, explicó su estilo de juego y contó también cómo trabaja desde lo físico, catalogando como un entrenador que exige al máximo a sus futbolistas. Está bien. Sí, bueno, claro. Eso es lo que viene pasando con Héctor Cooper. Hay que exigirlos. Sí. Bueno, recién está tomando, en este caso, las riendas de Universitario de Deportes y veremos, ¿no?, cómo planteará su partido, en este caso por la fecha número 15, el Universitario de Deportes, ya que se tiene también programado la fecha número 15, amigos oyentes, del torneo del fútbol peruano que se juega desde el día viernes. Universitario de Deportes jugará ante el Atlético Grau, un equipo colero. Está el Atlético Grau, que todavía no sabe de victorias, no sabe de sumar puntos y tampoco escalar en la tabla de posiciones. Un Universitario de Deportes que se encuentra en el 4º lugar. Y bueno, entonces, amigos oyentes, este día viernes 15 de mayo a las 8 de la noche, Universitario de Deportes juega ante el Atlético Grau y también será el debut del nuevo director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cooper, en la tienda Crema. 6:25 y también más titulares, amigos oyentes. 7. Ya estamos. Todavía no he despertado. Y bueno, hay otra información, Hernán dice, Cristian Cueva revela deuda, así es, de $5 millones con FIFA. Imagínate, él dijo, si no pago, no puedo jugar. Bueno, el volante de Juan Pablo II reveló que hasta el momento sigue pagando una fuerte suma de dinero a la FIFA debido, dice, a un problema con el Santo de Brasil. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Bueno, anteriormente, en este caso, Cristian Cueva jugaba pues en el Santos de Brasil y bueno,
por ahí luego tuvo una lesión, luego le dijeron, bueno señor, descansa, y después creo que, bueno, por ahí hay algunos temas que ha dejado inconcluso con el club del cuadro Santos, y luego se vino a Perú y empezó a jugar en otros equipos, bueno, por ahí le dieron la oportunidad en el Cienciano del Cusco, venía desempeñándose en el cuadro rojo del Cienciano, y luego, amigos oyentes, ya empezando el torneo de clausura, se fue también. Se fue hacia Ecuador, jugó en el cuadro eléctrico del Emelec, jugó en Emelec y luego ascendió en este caso el Juan Pablo II, y bueno, en este caso también. Es un saltimbanqui. Claro, entonces de ahí dijeron, bueno, hay que jalarnos al equipo de Juan Pablo II, a Cristian Cueva, le hicieron oficial la presentación de Cristian Cueva en Juan Pablo II, pero desde ahí nuevamente está yendo al declive su rendimiento futbolístico de Cristian Cueva. Wow. Y bueno, y tendrá que asumir, pues, ¿no? Con razón que no cumple con sus hijos. Bueno, sí. Vamos, ese es otro tema. Vamos, ese es otro. Bueno, cumple, no cumple, bueno, ese es un tema también de debate, ¿no? Ahí perfecto. Están las Pamelitas, ahí están sacando sus trapitos. Sí. Bueno, Hernán, vamos a una pequeña pausa, ¿no es cierto? Y luego ampliamos la información deportiva también, por supuesto, sí. En la sección ya. ¿O tenemos ahí todavía uno? Bueno, finalmente, amigos oyentes, en el mundo deportivo internacional, jugadores de peso del Real Madrid piden la salida de Federico Valverde tras su pelea con Tchouaméni, según la prensa española. La prensa de España, amigos oyentes, da cuenta respecto a la postura de jugadores relevantes en Real Madrid por el caso Valverde y Tchouaméni. Bueno, ellos se pelearon, ¿eh? Después de un partido, discutieron y como que no hay a las manos. Sí, como que no hay un buen clima ahí, amigos oyentes, en el Real Madrid. Golpes fuertes. Y están pidiendo la salida de Federico Valverde. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y bueno, retornamos para ampliar estas y otras informaciones. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso, la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues
yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al Tesoro Público. Pero son cantidad de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy y estamos en el desarrollo de las noticias, ¿no? Entonces les damos la cordial bienvenida a las personas que a esta hora de la mañana se vienen reintegrando o vienen sintonizando recién el informativo Huillaricuy, que llega a toda nuestra provincia de Cotabambas, Paruro y parte de Anta también a través de Radio Poder Chasqui, y también, amigos oyentes, en Radio Guaira. Llegamos a diversas partes de sus comunidades allá en el distrito de Coyurqui. Y bueno, amigos oyentes, por ahí hay una información muy importante donde prácticamente ahí en este caso ha generado controversia el tema de Petroperú. Y bueno, amigos, decían, se privatiza, no se privatiza, se necesita fondos, necesitamos que el Estado financie, nos dé un aporte para poder reactivar nuevamente Petroperú. Y bueno, amigos, millonario salvataje de Petroperú será gestionado fuera de la petrolera. Funcionario de Proinversión explicó los motivos. Se está dando unos 2.000 millones de dólares, creo. Bueno, vamos a darles a conocer la información. El nuevo esquema de financiamiento que excluye a la petrolera del manejo directo busca blindar la operación frente a las presiones políticas y abrir, en este caso, la gestión de activos estratégicos al sector privado, amigos oyentes. La reciente decisión de que el salvataje financiero de 2.000 millones de dólares para Petroperú no se ha gestionado directamente por la propia petrolera, sino por Proinversión. Bueno, antes era pues gestionada por Petroperú, pero esta vez ha sido gestionada por Proinversión, marca de un cambio estructural en la manera en el que el Estado peruano enfrenta la crisis de su empresa emblemática, según informó un medio nacional. El nuevo esquema busca evitar la repetición de errores pasados y promueve también la administración más eficiente, apoyada por criterios de mercado y protección frente a posibles injerencias políticas. Y que, amigos oyentes, la pregunta es: ¿qué gestionará el millonario subsidio a Petroperú? Bueno, el anuncio fue detallado por Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización patrimonial de Petroperú en Proinversión, quien explicó que el financiamiento provendrá de la banca internacional sin que el Tesoro Público desembolse recursos directos. En esta ocasión, el Estado peruano solo ofrecerá una garantía contingente a través del Ministerio de Energía y Minas, pero la responsabilidad del repago caerá exclusivamente en Petroperú. Y de acuerdo a las declaraciones recogidas, amigos oyentes, el objetivo es instalar una administración orientada por criterios de mercado, también separada de la influencia política y sindical que ha caracterizado a la petrolera en el pasado. Siempre veo pues los sindicatos que decían: no, necesitamos que nos financien más el Estado, necesitamos presupuesto. Y bueno, ahora, amigos oyentes, a diferencia de los rescates previos, el dinero no ingresará a las cuentas principales de Petroperú, sino que se va a canalizarse a través de una subsidiaria creada especialmente bajo el control de Total Proinversión. Allí se
se va a constituirse un fideicomiso destinado a proteger los fondos frente a las deudas históricas y prácticas eficientes. El dinero será protegido de cualquier actor externo, de deudas pasadas o prácticas ineficientes, afirmó, amigos oyentes, en este caso Delgado, en una entrevista, asegurando que el uso exclusivo de los recursos para la recuperación y la rentabilidad de la empresa. Bueno, entonces, amigos oyentes, dicen de que esto prácticamente no está siendo financiado por el Estado, sino no va a afectar al Tesoro Público también del Estado, y lo tendrá que pagar Petroperú, estos 2.000 millones de dólares. ¿Será posible? ¿Eso lo cumplirá? Porque años pasados, recordemos, amigos oyentes, que Petroperú siempre pedía al Estado financiamiento. Necesitamos, que cuando produzcamos más, que vamos a reponer, y nunca se ha, en este caso, concretizado ese pago alguno, ¿no? Entonces, ahora, nuevamente, Petroperú cae en la misma situación. Pide en este caso un desembolso de 2.000 millones de dólares a través de Proinversión. Ya prácticamente la petrolera ya no, en este caso Proinversión es el que está pidiendo este monto de 2.000 millones de dólares. Ahí está entonces la información, la petrolera, Petroperú, una empresa nacional que efectivamente, estoy con el abajo, decía que justamente una empresa nacional que pues viene recibiendo inyección económico, Hernán, hace más de 5 años, o sea, se sigue dándole para que pueda seguramente seguir funcionando esta empresa. Pero esta figura que la están dando ahora, un préstamo internacional, como indican allí, digo yo por allí, si no va a poder pagar en algún momento esta petrolera, ¿quién va a pagar? ¿No será el país que va a tener que pagar? Pues sí o sí, porque es una deuda, obviamente. Claro. No lo sé, solo dejo ahí este comentario, digamos, ¿no? Sí. Lo que dicen que no va a suceder eso, pero bueno, con todos los antecedentes que hemos tenido, Hernán, yo diría que sí, que en algún momento usted y yo vamos a tener que pagar esa deuda. Sí. Bueno, y el diagnóstico oficial, amigos oyentes, lo que revela es que Petroperú atraviesa pues por una crisis de liquidez tan grave que no tiene fondos suficientes ni siquiera para la adquisición de petróleo, elemento clave pues para operar la refinería de Talara. Esta planta, uno de los activos más relevantes de la empresa, funciona por debajo de su capacidad y ha perdido la cuota de mercado. Si no tiene ni fondos para poder adquirir petróleo. De hecho, entendemos que tiene muchas deudas. Ayer se leía que tiene más de 7 millones de deudas, que debe estar en la información. Vamos a seguir ampliando esta información. De todas maneras, amables oyentes, ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana Rolando Romero, con quien estaremos hablando próximamente. Se viene una tablada ganadera. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días. Muchísimas gracias por permitirme este micrófono, ingeniera, conductora de Radio Surfoy. Y no cañata hatun napaikuita aparichimukis kangunasma aikancho Radio Surfoy de Lancarejma, igual manera que provincia Cutabambas, Peñiste, Uyariskunama, Chanayata, porque no también a nivel nacional que Radio Surfoy Niscata Uyariskunapa, Lapayangma, Napaikuinita Chachine, como presidente de la comunidad de Guayleo de Collana, ¿no? Que Mara Lactasmanta, distrito Maramanta, comunidad Guayleo, Chaimanta Pacha, aparichimukis hatun marcacui, Napaikuinita, Haikan Radio Unchista, Uyariscuna a nivel nacional, Chaima ingeniera. Cusa, Rolando, Azuay Pasrique, comunidad de Guaylea, que ahora estariki Uyaricamushanco, Ayallin, Tachayaca, Huilla, Irehuayco, Iman, Aparicón, Cacay, 29 de mayo, Nescata. Ingeniera, no casme con Oaxaca, que hay mapas, más que todo no que le apayan que de región Apurímac, o sino también a nivel nacional, Paikunatan, que turu rampikuna, Uywa, Michikuna, Chaykunata, Mincaricunaipas, no Kunarato, Mincaricuchani, más que todo que hay ganaderos, alguien hubiera Turcunata, Rantiscunata, Liuña, que región Zapanca, región Manta, región Cusco, Apurima, quizás que Chayuas, Transmantapas, Camalcunamanta, Jamoringuma, que Collana, Liachta, Nisja, que distrito Mara, Chema, entonces Banta, Aparicamuncuma, que hubiera Turcunata, que Huaylia y Mara, que Liachtapi, no hay Iwascaikuta, Nacaricunancupa, o Mijorikunancupa, porque no hay siempre cuarta tabla ganadera en Nisjataruar, Cheiko, Zapawatan, Hina, o Iwascaikuta, no hay Huire, Chaikuta, Benderisa, Cuche y Punche.
Kusapone asuypas wiraqucha Rolando asuypas riki kay cuarta tawawataña seguido kankuna riki ruwayramushankis justamente kay tablada ganadera willayramayku imaynatan kankuna qallariranquis seguramente con un poco de dificultades el primer año, segundo año ya un poquito más organizado, tercer año ajnachu imaynan aparikuran uraywatakuna. Ajnapone, ingeniera, verdaderamente, China que turunchikunata, venderikunapaj o rexrichikunapaj, más que todo, mana facilidad, yo, calaricu, inicia casi sasasasaban pone su más que bailea, hasta quizás también, cachan que Juliana ni cuché partido, Juliana ayupin, más o menos, estaba comunidad, no hay cucarico, más o menos, sulto, bailura, bailayo, curca, capacasa, chemche, Juliana le tape, entonces no hay cuñata que Wailea khliaqtañata sulto chaykunanta masta crianzama no hay curico que turuyuey no hay asociación gaico asociación turuayla ni que wailea khliaqtaman entonces no hay munaico quizás toruchaykuta venderita hay na feria to sino juzgamiento pe alintasu yo sé como mana no hay pues ya terneico para entonces sereico no hay su más organizar explico siempre por supuesto chakunata y me manda apoyo chakunata más que explico no hay khalariraico pero chepatama ya municipio por supuesto tagarimun siguiente kuna machaca te chonga tumpachata masta ni mejorar seiko y kunan pas ajnayata masta no kai guñarita muna seiko mejoradita de chiquito munaiko turu yas kaiku que Juliana ayupentos mana solamente Juliana la che de indico a nivel distrito Mara también región Cotabamba se cercan una plaza apamun kuchaka y apangu libre vender una plaza pues y juzgamiento más son solamente de distrito Mara ni escala juzgamiento muy con quizás o distrito Mana pero en venta alguna pues normal mai mandaña aparikamun kuchai pues venderikungo igual manera que mi fulata kuna venderikunga que no hay con sonape y machacuna significa quizás no yo chacha quizás la trucharita la cuicanquita que chocolate no hay con vendesajo entonces la pachilanda no invitame cantar ingeniera invitar no que presidente Careva Javareo que distrito Mara provincia Cotabamba Nisjata y menata no hay con no pagma parico que hoy va mi chiñicuta hoy va mera chiñicuta cheta Cusa Rolando Azuay Pasriqui efectivamente canca que gran remate al martillo, chay gran arremate al martillo nesqapeqa nesqay genariki pikuna paspuririnkuman asebs que llaqtanchis kunamanta entero kay Cotabamba llaqtanchis kunamanta justamente kay haykurinankupaq riki gran remate nesqaman nesqay genariki ashkachariki torokuna wiray chakunanqa kashankuraq asebs toruchakuna pastucha kashanraq. Acna pone ingeniera verdaderamente con un tiempo chaca sean torchas de alguna paja porque mana cancho región sí machacan siempre que hay tiempo chaca chapes poco rimón entonces con un tiempo chaca huir en Torocón entonces con un tiempo que costaríamos ya aceite verdaderamente tablada peca siempre juzgamiento can igual también martillo can chepe ka sumas ka ganadero con hamorin kucha pa con gana manta huira toruchanta ka aparicun ko kamal kuna diferente región kuna o capital ni kuna aparicun ko huira toruchakuna ta cosa Hueracoche Rolando, Ochicachenta, a ver, Yuyarison, Urra y Watakunaman, Ñari que kunan Watakunaman, Kawarispanches, mejoramiento, Nesca cariña, Huacachanchis kunapipas, Toro kunapipas, ña, Chay, comunidad kunata, Kan Rimarimushanki, Chay kunapi, ña, Kan Ñariki, Ima raza Torokuna, Asepas Kan. Ya, por ejemplo, no canches verdaderamente ñaupaja, o niños cara solamente raza criollo, ni jalache, chuscuacatilán estado, y varán quizás toruchacuna, pues si patamar, que demoran quizás por un ses nisca, no, mejorado, nisca, pero con una tajmana checho, más que todo abundaremos en lo que es que turo, nisca híbrido, ¿no? Más que todo por un ses más, inseminar con que raza flibi niscaban entonces que torukuna más o menos aleña cárnico y con añatas más o menos que no la ni quizás no baila y nisca comunidad entonces que petare escuchan siempre que híbrido y también flibi entonces no hay quizás un caray cujo asociación de toros engordados entonces quizás nos acompañó un suerte también hemos ganado compró compite en raza flibi entonces con anguistan de cachan chacuna cachan uña crea chacuna cachan ña carchaña flibi entonces
pasas jamás y acá mejorar son que genéticamente también alguien toro aicha alguien hubiera aicha con una página más que todo un peso con añade que vas a plebir entonces tarixanga se plebir tarixanga también más que todo híbrido más canca y pronuncias y vas a criollo quizás pesiña mana tanto ya opción una porque ya mejora maña con antimbo ricuchan que criollo nesqa kamanaya nisqan senarik ashkachata chunita aichachata nita lechichata qawanchischu más bien nisqay hina kay mejoramiento nesqari que watan astawan wiñarimushan chayta allintapuni q'imirimunkuriki aswaypas desde municipalidad seguramente distrital provincial paykuna allinta q'imirimunku kusa waraqucha Rolando chayqa uqchatawan waqayruku uyarimashanchisiki kay chumbivilkas chimpaladopipas uyarikamushanku grau ladopipas uyarikamushanku anta paruru chay ladokunapi uyarikamushanku y chaypas chariki visitaeramusunkikuma nisqayki hina hinaspapas riki 29 de mayutaqa torota qatiyukuspaña kutirapunkuma. Gracias, ingeniera. Verdaderamente, nunca felicitar ni verdaderamente ganadero con quizás siempre líneas partimanta, quizás que Cuyana, que distrito Marama, Ari Vistarimanco, Zapotam, Hinapas, Mana, Ari, tanto escasez cancho, ganadero con Amanta, no capes con Guajaricus, más que todo Culquimarca, Anta, que Chumbivilgas, la Domanta, más que todo Cusco, líneas partimanta, Ari, no invitar quizás que rato, y Ari Mishangues, Cancunas, Hamorichinas, Purgunata, Actarixpax, Apariquiches, más que todo raza cárnica, Nisjata, Ari, Tarixanca, que distrito Mara, sector Collana, Nisjapa, entonces, invita aquí la pachelaquista, que afición de comprar toros engordados, no era todo chacunata, rantejunata, la pachelaquista. Igual manera también, Chanaria Taja, uy a Michiscuno, uy a Mirachiscuno, que a nivel distrito Mara, quizás de parte alta, la pachelaquista, no invitan que distrito Marata, que uy a Michistapas, Taiguraps, Apacamuchungo, quizás mana que circunata que distrito Mara, Apacunganeto, pero último, quizás que Collana, Nisjapa, Apacunga, que distrito Marape, no invitan la pachelaquista, que Mara cerca de una picasta, igual también una picasta, pues Bendico Japacamichi va a ser libre, entonces, Chegata no ingeniera Mincaricuni, igual de manera radio solfita pues Mincaricular Nita, alguna etapa, vista de Maico, ingeniera para que provincia Cotabambas ocupa alguna tarixangue, se haría gracias, quizás alguna que oportunidad de correr artículo, no hay como Mincaricuchaico, quizás yo iba a checuta, Bendico con la ingeniera. Cusa, gracias, Añanchagui, que Hueracocha Rolando, Chaca, ingeniero Guillermo Tanoca, a Perachimos Payera, Charamonca, y Meinaya Tapas, Lloras Caballo Champiriqui, Collana Manchaca, Chay Piña, seguramente, Ajachataps, Ujiarachipanks, ingeniero Guillermo Man, ¿ya? Ya, gracias, ingeniera. Entonces, te punchaña, te pego sin quedan que invitado, ingeniera. Entonces, te marca coronta, hachanchista, tomar una paja, que voy a hachar, tomar una ingeniera. Cusa, no caña, amigos, agriki, hachat, chepe, ujiero, cusonchis. Gracias, Rolando. He comunicado que está haciendo pasar y pay con ingeniera invitar y pay siempre radio sorpresa quizás que dato con mano y armando entonces quizás municipio Ñapacha y por Nisjata que audio ta pasar y mselangi ya ta pasó no también entonces ya ta pasar y pa Maico siempre mate para pa Maico ingeniera hatun sunkoyan agradeci que oportunidad ko ibas hakimanta ingeniera Riki ña pasaramos aykuña Riki que hay spot nasqata para chimankuña hinas papas ahora coche Rolando que punchawkunata sarima kuchasun falta ya 29 de mayo chaqa promoción no sé es que semana más era falta de cucho entonces punto pinguna que ngapin pucha chaqa wajarda kuspacha para la sun wakmanda no cap mate para ingeniera Riki makuchasun chisra ahora coche Rolando listo entonces kunanka muchísimas gracias ingeniera gracias canta soy pues Rolando tu pacunanchis camaña ingeniera. Muchísimas gracias. 7 de la mañana ya con 48 minutos. Chaca por Iricusunch. A ver, ñaña Toraykuna, que hay Collana, próximamente se va a desarrollar esta cuarta tablada ganadera. Hernán Chay Pincancari, que remate al martillo. ¿Usted estuvo alguna vez en remate al martillo? ¿Ha visto alguna vez? Es bien curioso, ¿sí? ¿ah? Sí, hay un, ¿cómo se dice? Hay una persona que tiene una particularidad, dice, ¿no? Este toro, no lo sé, le ponen creo que hasta nombre a los toros, ¿quién se lleva? O sea, tiene una, ¿cómo podría decir? De ofrecerlo, digamos, ¿quién sí, es como una subasta, algo así? Sí, pero la forma de hablar, la forma de decirlo de esta persona son únicos. Yo alguna vez sí, no sé si he estado o lo he visto, pero sí ha sido muy, muy gracioso. Lo hacen así, medio jocoso, medio gracioso lo hacen. Mira, claro.
A ver, 2.000 soles a la 1, 2.000 soles a las 2, 2.000 soles a las 3, 2.000 soles, 2.500, 2.501, alguien más, Sí, algo así debe ser, ¿no? pero lo hacen más jocoso. O sea, le ponen, como te digo, no sé, hasta nombres, cosas así características de los ganados. Es bien gracioso, esa el remate a martillo. Remate al martillo. Bueno. Pero bueno, ahí está. Entonces, nos alistamos. Claro, nos alistamos, amigos oyentes, para irnos hasta la comunidad de Collana, en Huaylayo, para poder celebrar esta cuarta tablada ganadera. También se va a dar ese remate al martillo. Habrá gastronomía, amigos oyentes, los ricos platos típicos del distrito de Mara y también de la provincia de Cotabambas se podrán expender en esta feria Huaylayo 2026 en Collana. Así es que, amigos oyentes, ya están invitados, tienen la fecha todavía, y de acá unas 2 semanas tienen para poder estar planificando y también en este caso ya reservando sus espacios respectivos y estar presente en esta feria Huaylayo 2026, feria gastronómica, ¿no? También seguro va a haber venta de trajes típicos, venta de platos típicos también, seguramente va a haber exhibición de ganados, de ovinos, para que el público presente pueda acudir y pueda en este caso comprarse alguno de esos ejemplares, ¿no? Y el otro, el remate a martillo, prácticamente pondrán la mejor raza y dirán, señores, este toro semental está en remate a martillo. Iniciamos con el monto de 1.500. Uno puede levantar la mano y dirá, 1.500, yo pago. 1.500 a la 1, 1.500 a las 2, otro que se anima por ahí 1.200, más 200 soles, 1.700, y así sucesivamente, hasta que en este caso haya un postor, pues el que ofrezca más por el ganado vacuno. En este caso, por ahí nos dicen que ya hay toritos mejorados, hay de la raza Flevi, también de Brunswick, que están haciendo sus cruces, van mejorando allá, amigos oyentes, en esta comunidad de Huaylayo, en el distrito de Mara. 7:51, estamos en el informativo Huillaricui, con la información, amigos oyentes, que compartimos con todos ustedes a través de este medio radial, y también que nos escuchan en nuestra provincia de Cotabambas, en la provincia de Paruro, también en la provincia de Anta, llegamos a alguna parte a través de Radio Poder Chasqui, llegamos hasta Chincha y Pugio, de parte de Anta también. Y recuerda, amigo oyente, si tú estás en este caso de repente deseoso de dar alguna información, quieres difundir tu actividad a través de este medio local, el 974-782420 está habilitado para que puedas mandar tus mensajes y también tus comunicados, anuncios, y nosotros gustosamente lo damos a conocer a través del informativo Huillaricui y en los programas que se desarrollan en vivo a través de este medio radial. 7:52, vamos con más noticias, amigos oyentes, porque tenemos importante información para compartir con ustedes a través del informativo Huillaricui. ¿Nos vamos hasta dónde esta vez? Nos vamos hasta las notas regionales. Y les vamos a dar a conocer, amigos oyentes, que hay semana turística en Nazca, las joyas culturales de este destino que todo peruano debe conocer. Pero esto le damos a conocer más adelante. Perfecto, Hernán, ya está en la línea telefónica. Oye, era otro número, nosotros estuvimos llamando otro número, pero bueno, ya está felizmente en la línea telefónica a esta hora de la mañana la doctora Janet Gabriela Mendoza, vocera de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, en nuestra región de Apurímac, con quien estaremos conversando en esta mañana sobre el pago de CTS. ¿Cómo está, doctora Janet? Buenos días, bienvenida a Informativo Huillaricui. Sí, buenos días, muchas gracias. Hago llegar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florián, y también agradecer por permitirnos abordar y compartir con su audiencia un tema importante como es la compensación por tiempo de servicios, más conocida como CTS. La SUNAFIL, como ente rector de la Inspección del Trabajo, tiene como función vigilar y también exigir el cumplimiento de las normas laborales en el régimen privado y también a trabajadores que estén en el régimen privado que laboren en el sector público. Hoy, voy a compartir un poco sobre la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Este beneficio. Sí, está bien, doctora. Cuéntanos primero un poquito de repente para poder contextualizar y podemos explicar a nuestros oyentes qué es CTS. Sí, la CTS es un beneficio social que tiene una naturaleza previsoria, ¿no? ¿Para qué? Para las contingencias que puede originar un cese en el trabajo, o sea, renuncia o despido,
la CTS sirve como una salvaguarda para el trabajador. Ujú. ¿Y quiénes están, digamos, por así decir, obligados a pagar este beneficio? Los empleadores que estén en el régimen laboral privado, sean entidades del Estado o sean empresas privadas, están obligadas a pagar siempre y cuando los trabajadores cumplan una jornada mínima diaria de 4 horas, ¿no? Y siempre y cuando estén en promedio, ¿no? Más o menos unas 4 horas diarias y sujetos al régimen laboral común de la actividad privada. Y que sean del régimen general sus empresas o pequeñas empresas, pero en un 50%, ¿no? A lo que corresponde. Ujú. ¿Quiénes no estarían, por ejemplo, comprendidos en esta obligación? Ujú. Las microempresas que estén acreditadas como tal. Los trabajadores a tiempo parcial tampoco les corresponde. Los trabajadores que perciben 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios tampoco les corresponde. Y los trabajadores con convenios de remuneración integral anual tampoco, ¿no? Porque en realidad este beneficio se incluye mes a mes en su boleta de pago. Entonces, hasta este 15 de mayo, que tiene la obligación del empleador de pagar la CTS, pues únicamente serían comprendidos los del régimen laboral común, del régimen general y también de la pequeña empresa en un 50%. Ujú. Y en todo caso, este pago se hace una vez al año. ¿Cómo es el pago? Si podría también explicar, doctora. Sí, este pago se hace 2 veces al año. En la CTS es una remuneración anual, es decir, que va a pagar el empleador media remuneración hasta el 15 de mayo y media remuneración hasta el 15 de noviembre, ¿no? Haciendo un total de una remuneración íntegra. Por ejemplo, este 15 de mayo tendrán que depositar la CTS en la cuenta bancaria que elige el trabajador. Todos los trabajadores que hayan laborado entre el periodo de noviembre 2025 a abril 2026 y mínimamente tendrían que haber laborado un mes. Ujú. ¿Y qué va a pasar con aquellas empresas que efectivamente tienen esta obligación de pagar a sus trabajadores, no lo hacen? ¿Cómo es el tema del proceso de multas? Me imagino que debe existir, si podemos también dar a conocer. Claro, en principio el empleador está obligado a efectuar el pago de la CTS y en caso no cumpla con realizar los depósitos, quedará automáticamente obligado a pagar los intereses generados por no haber depositado de manera oportuna. Adicionalmente a ello, en caso Sunafil intervenga a esta empresa, pues podría incurrir en alguna infracción, ya sea leve, por no entregar las hojas de liquidación de la CTS. El empleador tiene la obligación de entregar una hoja, ¿no? Informativa al trabajador para que sepa cuánto es el monto, en base a qué se ha calculado la CTS, máximo dentro de los 5 siguientes días al haber depositado la CTS, ¿no? También podría incurrir en una infracción grave en caso no pague la CTS o incluso no deposite la CTS, por ejemplo, ¿no? Si está con vínculo laboral vigente el trabajador, tiene que depositarlo en su cuenta bancaria. Pero si ya cesó el vínculo laboral, tendrá que pagar como una una compensación por tiempo de servicios trunca, ¿no? En su liquidación de beneficios laborales. Claro, doctora Janet, ¿y cómo se hace el cálculo del pago de la CTS, de la compensación de tiempo de servicio? Que, bueno, entiendo que se realiza cada 6 meses, ¿no? Exacto, cada 6 meses se hace el cálculo. Para decirlo de manera sencilla, por ejemplo, ¿no? Si es del régimen general la empresa, y están seguros que es así, entonces es el sueldo básico más 1/6 de la gratificación que hayan recibido en el mes de diciembre, en caso lo hayan recibido, claro, se suma y este monto total, más la asignación familiar en caso hubiera, se divide entre 12 para saber cuánto es el porcentaje, digamos, el monto mensual, y se multiplica por los 6 meses laborados. Si trabajó solo 4 meses entre noviembre del 2025 y abril 2026 o 3 meses, solo se multiplica por esa cantidad de meses. Uh-huh. Y de esa forma sale, digamos, el monto total de la CTS que recibirían en el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Si es pequeña empresa, tendríamos que dividir el monto del sueldo básico entre 2.
la mitad, y recién a esa mitad se le suma el sexto de la gratificación que recibió en diciembre de 2025, y la misma operación, ¿no? Ese monto entre 12 meses del año por los meses que haya elaborado entre noviembre 2025 y abril 2026. Ahí, Y a bueno, empresas no les corresponde, ¿no? claro. Doctora, hay una consulta que nos llega al WhatsApp de la radio. Dice, yo trabajé, dice, de enero a abril en planilla en la municipalidad. Mi CTS, mi CTS depositan, ellos dan, no dan, si podemos responderle. Claro, dependería mucho, gracias por la pregunta, dependería mucho qué régimen laboral está, ¿no? Claro. Si es del régimen laboral privado, que es el decreto legislativo 728, sí le correspondería la CTS, ¿no? Si es un obrero municipal, por ejemplo, ¿no? Porque creo que indicaba que trabajó en una municipalidad. Sí, municipalidad dice. Es un obrero municipal, sí le corresponde el régimen laboral 728. Si es de otro Pero si es régimen, funcionario. Exacto, si es un funcionario que pertenece al régimen laboral 276, que es la carrera pública, no le corresponde, ¿no? Ellos tienen otro tipo de CTS que no necesariamente tiene otras normas diferentes a las que les estoy comentando ahora, ¿no? En el sector público, si mal no recuerdo, es, bueno, que no fiscaliza, de hecho es una FIL, pero si mal no recuerdo se paga y se hace el cálculo por año laborado y al final del vínculo laboral, ¿no? Entonces, es otro tipo de cálculo diferente al que les comento del régimen laboral de la actividad privada. Claro. Le corresponderían los obreros, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, si es que el trabajador hubiese estado, digamos, de enero hasta julio, ¿sí le hubiese correspondido el pago, digamos, de la CTS? Tendría que elaborar para el pago de la CTS, que es ahora el 15 de mayo. Sí. Tiene que haber demostrado elaborar entre noviembre de 2025 a abril de 2026. Claro. Tiene que elaborar hasta julio para recibir la gratificación, ¿no? Que es otro beneficio laboral. Claro, pero también tiene que haber laborado entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Claro, también tendría que depender a lo que usted viene diciendo, el tipo de contrato que tienen efectivamente, ¿no? Ya sea en una institución pública o privada, como lo explica. Doctora, ¿algo más que agregar de repente para poder terminar con esta entrevista, por favor? Sí, muchas gracias. En realidad me gustaría comentar que también en caso tengan duda pueden llamar, ¿no? A la línea gratuita que se atiende a nivel nacional, que es el 0800 16 872. A través de este canal también pueden brindar, digamos, consultas, ¿no? Laborales respecto a si corresponde o no el pago de CTS, de qué régimen son, si somos o no competentes como SUNAFIL para verificar ese régimen laboral. Y también mencionarles que en caso estén seguros que sí les corresponde la compensación por tiempo de servicios, ustedes pueden ingresar a la página web del gobierno en SUNAFIL y van a encontrar un apartado en el que señala Calcula tu CTS, ¿no? Es un aplicativo en el cual ustedes pueden ingresar, se llama calculadora laboral. Ingresan algunos datos básicos como el número de RUT, su DNI y algunos otros datos también, teniendo a la mano sus boletas de pago para hacer un cálculo, digamos, aproximado, ¿no? Quizá no es tan preciso, pero al menos un cálculo aproximado de cuánto deberían recibir como CTS hasta este 15 de mayo. Y en caso no cumpla su empleador después del 15 de mayo, atendemos en Abancay. De manera presencial, SUNAFIL se encuentra en Abancay, en el Jirón Puno 605, detrás de la Plaza de Armas, en el primer nivel. Perfecto. Y también pueden presentar sus denuncias en la plataforma virtual, que bueno, y también por mesa de partes virtual, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Espero haber aclarado varias dudas. No, muchísimas gracias a usted, doctora, más bien con las disculpas del caso, el horario no lo que hemos quedado y seguramente vamos a tener otro espacio para poder seguir hablando estos y otros temas en beneficio seguramente de los trabajadores. Muchísimas gracias, doctora Janet. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buenos días. 8 de la mañana con 4 minutos, amables oyentes, ahí está este beneficio que también seguramente a muchos de los trabajadores ya en instituciones públicas o privadas, de acuerdo al régimen también de contrato, podrá caerles alguito más. Claro. En los próximos días. Sí, la compensación de tiempos de servicio. Y bueno, por ahí decía, ¿no? Prácticamente un régimen administrativo para el sector público, que las personas que, bueno, recibirían su compensación de tiempo de servicio, el CTS, tendrían que haber laborado desde noviembre hasta abril.
¿no? Entonces ese es el tiempo de los 6 meses que debería haber laborado en este caso el trabajador. Bueno, vamos con más información, amigos oyentes, y nos dicen, por favor, amigos, hoy el camión compactador de basura de la Municipalidad Provincial de Tambobamba están ya recogiendo todo en los anexos de las comunidades de Azacasi, Ello, también Casacancha. Por favor, amigos oyentes, se hace llamado para que todas las personas que estén escuchando y también puedan pasar la voz a sus vecinos, que puedan dejar sus residuos sólidos al pie de la carretera, para que en este caso el carro recolector de los residuos sólidos pueda recoger. Hoy ya están llegando a la comunidad de Quello, así es que, amigos oyentes, están avisados, comunicados para que puedan sacar sus residuos sólidos y de esta manera el carro compactador pueda recoger todos estos residuos sólidos en la comunidad de Quello. Así es que, amigos oyentes, está recogiendo en los anexos de las comunidades de Azacasi, Quello, Casacancha. Por favor, hay que dejar sus residuos sólidos al pie de la carretera. 8 de la mañana con 5 minutos, estamos en el informativo Willaricui. Importante información, amigos oyentes, de que nos han compartido de la CTS. Esto prácticamente a la siguiente semana, ojalá que tengamos más entrevistas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hay una pregunta por ahí, nos dicen, ¿qué pasa si yo tengo mi contrato desde el mes de noviembre hasta, digamos, hasta el mes de junio, pero sin embargo me despiden en el mes de marzo? Claro. Soy, digamos, en ese caso, ¿puedo acceder a la CTS? ¿No puedo acceder? Bueno, esa pregunta, ojalá que para las próximas entrevistas podamos contar con la presencia, en este caso, también de la doctora Janet de la SUNAFIL, y nos dé más detalles acerca de la CTS, de la compensación de tiempos de servicio. Y esto lo hacen, amigos oyentes, una vez al año, pero cada 6 meses, ¿no? O sea, cada 6 meses depositan, y es lo que prácticamente te tiene que depositar las empresas privadas y algunas entidades públicas de acuerdo al régimen establecido. Perfecto, nos vamos rapidito en un viaje virtual, obviamente, Hernán, hasta la provincia de Grau, específicamente al distrito de San Antonio. Está en la línea telefónica el alcalde, el señor Piero Elguera, para poder conversar efectivamente sobre un nuevo aniversario que está próximo de este distrito. ¿Cómo está, señor alcalde Piero? Bienvenido al informativo Willaricui de Radio Surfui. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a ustedes y al señor del Alto, que nos cuida y con buena salud. En general, a toda la población de Chalhuahuacho, a las autoridades y como también a las ex autoridades y personas, así como los docentes, profesionales que lo albergan en la ciudad de Chalhuahuacho. Hoy por hoy, pues no, un ojo del mundo por el aspecto minero, y eso a nosotros nos enorgullece a nivel de Apurímac, porque tenemos ahí, pues no, una minería en la cual está en el desarrollo del futuro. Y como también saludar a todos los niños y a las mamitas que hace el domingo seguramente han pasado de la mejor forma posible, y que a toda la población en general, muy buenos días. Me presento, yo soy el alcalde de San Antonio, Grau, Apurímac. Mi nombre es Piero Elguera Choque, de profesión abogado, y como también he estudiado, ¿no?, en Chalhuahuacho, en el Instituto de Explotación de Minas. Varios compañeros míos están en Chalhuahuacho seguramente trabajando en la minera, y saludarlos a ellos, y como no también al exalcalde, mi paisano, quien es mi tío Mauro Soto, a mi tío que es Ángel Villafuerte, y a todos ellos. De verdad, un abrazo a ustedes, y cada vez siempre voy a Chalhuahuacho y me da gusto, ¿no?, que la minería está ahí profundamente. Y por el intermedio de esta emisora quiero hacer extensivo la invitación a la municipalidad, en el cual pues no nosotros hemos visitado en el 2024 con nuestra Huaylía como patrimonio cultural en su aniversario, para ser parte de eso, ¿no?, y difundir nuestra cultura, así como ustedes también en Cotabambas tienen su carnaval, ¿no?, que es el más llamativo. Y la historia también dice que Cotabambas también ha sido, Cotabambas ha sido Grau también, entonces cosa que las situaciones políticas nos han dividido. Sin embargo, las costumbres
nos unen siempre, ¿no? Entonces la sangre llama, la sangre en el cual yo también me siento cotabambino, y así como los cotabambinos también deben sentirse grauinos. Por ello yo hago una vez más extensivo a la población de Chalhuahuacho. Seguramente están emergiendo en el aspecto político, económico, social, y que bonito de verdad verlos a ustedes a la vez. También un abrazo y admiración a la Radio Surfui. Y pues no, desde años 2008, 2009 yo estaba en Chalhuahuacho, ya escuchaba esta radio, ¿no? Entonces para mí es un honor poder comunicarles a ustedes y saludarlos a cada uno de los chalhuahuachinos por intermedio de esta emisora. Qué bueno escuchar, señor alcalde, todo lo que usted seguramente ha podido vivir acá en Chalhuahuacho, ha podido conocer con conocimiento efectivamente, y ahora como autoridad en el distrito San Antonio. Un poco de repente para ubicarnos, muchos de nuestros oyentes quizá exactamente no sé si han llegado o no han llegado al distrito de San Antonio, si por ahí nos puede dar un poquito la ubicación, más o menos por dónde están usted. Claro, por ahí conocemos seguramente la vía que va por Progreso, Chuquibambilla. ¿Ustedes exactamente en qué parte están, señor alcalde? La ubicación geográfica se encuentra pasando Progreso, pues no, digamos a Erihuanca. Ajá. Y a la mano izquierda, pues no, se va antes de llegar a la ciudad de Mamara. Mira. Ahí se ubica San Antonio, ¿no? Entonces nosotros siempre estamos en visita con Chalhuahuacho, ¿no? Venimos, hay varios docentes que también están enseñando en Cotabambas, ¿no? Mis paisanos amigos, y seguramente ellos van a arribar para este aniversario. Qué bueno. Bueno, hablando del aniversario, en todo caso, señor alcalde, cuéntanos, de repente no en detalle quizá, sobre el programa que ustedes ya deben tener ahí en este próximo aniversario que está, y cuántos años cumplen, cuáles son las actividades de repente, y seguramente quisiéramos que nos compartan también, y para poder nosotros también hacer la difusión correspondiente. De manera muy general le voy a contar a ustedes y compartir con ustedes, y de la misma forma seguramente nosotros también vamos a estar visitando en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, como empieza, nosotros cumplimos el 68 aniversario, 78º aniversario de la creación política de nuestro distrito. En tal sentido, pues, ¿no? La programación, vamos a, les voy a delatar, ¿no? En este momento, hoy día he empezado prácticamente, ¿no? Con los deportes, así como ajedrez, maratón, fulbito, futsal, fútbol, vóley, todo lo que se llama deporte, ¿no? En tal sentido también estamos realzando lo que es la lectura comprensiva y concursos de matemáticas, ¿no? En nuestro pueblo, y como también el día de mañana, ¿no? Como costumbre es el huacanaca, y que decimos en quechua, es el degollo de ganado. ¿Para qué? Para poder amenizar en el día de la corrida, ¿no? Entonces, el día viernes igual estamos haciendo concursos de los platos típicos que nosotros en San Antonio lo realizamos, ¿no? A base de cubis, a base de tortillas, también oyuco, puré de oyuco, de papa y demás que nos acompaña, ¿no? En el plato, nuestra chicha de mole, chicha de jora, bueno, hay variedades de chicha que nosotros lo hacemos en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es un poco, ¿no? Bueno, el clima es tropical, ¿no? Entonces crece frutas y demás cereales, ¿no? En tal sentido, nosotros sacamos eso para que podamos degustar ese día. Y el día sábado tenemos, ¿no? Lo que es el concurso de nuestra bailía, que es el patrimonio cultural de la nación. Y en el día de, bueno, sábado igual en la tarde tenemos la gran serenata con los grupos musicales que nosotros ya le hemos publicado en el Facebook, así como como todo apurimeño tenemos que realzar también nuestras culturas, ¿no? Así como la bailía de Robert Rojas Serrano de Antabamba. Para los jóvenes igual estamos también promoviendo lo que es las canciones mixtas, así como cumbias, tunantadas, carnavales de todo. Entonces, y como también grupo de la zona de Grau, ¿no? Grau y Cotabamba siempre somos torileros, ¿no? Entonces, estamos realizando eso. Y pues no, en su día central estamos haciendo extensivo con oficio y intermedio también por la radio a las autoridades para que nos puedan visitar y tengamos que ver diferentes culturas, y seguramente las delegaciones van a venir con sus danzas representativas de su zona, ¿no? Así como Curaçao, que también tiene su patrimonio cultural
la danza de tijera en Apurímac, ¿no? Y otros lugares así como su danza, su baililla, también va a venir Mamara, va a estar presente, y demás distritos que nos acompañan, y también Santo Tomás, ¿no? Que también nos compartimos con lo que es la baililla, ¿no? Entonces ellos van a estar presentes también ese día, y nosotros vamos a recibirlos con los brazos muy abiertos, como a nosotros nos caracteriza siempre, con respeto muy alto, y como todo apurimeño, somos bien acogedores. Y también comentarles que el día de lunes 18 vamos a, pues, ¿no? hacer la gran corrida, y es el concurso de toros de media casta para arriba, y el premio es un toro de casta semental. Y el segundo puesto, igual estamos ahí dando la remuneración económica, ¿no? Como corresponde. Y también corrida de toros de la zona, ¿no? También con toros de cuneros que nosotros le llamamos. Y eso es la programación que nosotros lo hemos plasmado en esta agenda. Seguramente ya a usted le voy a pasar por WhatsApp y para que lo pueda difundir. Y una vez más, invitar a todos ustedes que estén presentes. De verdad, nosotros nos engalanan y alegrarían su presencia. Claro que sí, muchísimas gracias, señor alcalde, por darnos justamente en detalle todas estas actividades que se tienen programadas en estos 68 años del distrito de San Antonio. Y bueno, sé que toda la población está participando activamente, seguro, para llevar un bonito aniversario, pues efectivamente que deben estar ya en plenas actividades, señor alcalde. Muchísimas gracias por la comunicación, tiene ahí unos espacios usted para poder dirigirse a su población y también anteladamente hacer llegar pues este saludo por este nuevo aniversario. Cómo no, a usted y a las demás personas radioyentes que nos están escuchando por intermedio de esta emisora, a mis paisanos grauinos y en especial a los de San Antonio, y como también a los paisanos de Cotabambas y a Prima en general. Hacemos extensivo esta invitación y ser parte de este aniversario que nosotros lo realizamos, ¿no? En tal sentido, ojalá ustedes tengan el bien de venir a San Antonio, de verdad, de corazón les digo a ustedes y a todos los paisanos a disfrutar de todo lo que nosotros hemos programado. Y como también voy a hacer extensivo la carrera de caballos que nosotros estamos previendo es para el mes de julio. El tiempo ha sido muy premuro y bueno, hemos extendido para el mes de julio, la fecha de 18 y 19 de julio, la gran carrera en la pista hípica Patrón Santiago de Condorcenca en San Antonio, ¿no? Como el año pasado lo hemos realizado, esta vez un poco más vamos a mejorar, porque la idea es siempre mejorar, porque los años pasan por algo, entonces nosotros siempre tenemos esa idea de mejorar siempre, ¿no? Entonces creo yo también desearles al Salvobacho, ojalá que estén desarrollando en todo aspecto, de verdad, a nosotros eso nos enorgullece como apurimeños que somos. Un abrazo a ustedes, un abrazo a la población apurimeña de Cotabambas y me despido de ustedes con mucho, ¿verdad? Con mucho orgullo. No, gracias a usted más bien, señor alcalde, por atendernos y bueno, todavía hay estos días y seguramente vamos a tener la posibilidad de conversar también para que usted nos dé a conocer sobre todo con respecto a las gestiones, a las obras que también se vienen desarrollando seguramente en este distrito. Vamos a tener seguramente un espacio, señor alcalde. Muchísimas gracias, un feliz aniversario a través suyo a toda la población del distrito de San Antonio en la provincia de Grau. Un abrazo, señor alcalde. Estaremos conversando. Igualmente a ustedes y a toda la población. Muchas gracias. Buenos días. 8 de la mañana ya con 18 minutos. Bueno, estamos todos invitados, Hernán, a la serenata nos iríamos, claro, ¿no? A la serenata va a estar ahí. Estas huailías son tan bonitas de Grau y efectivamente yo lo he escuchado bastante de lo que ha mencionado. Va a estar Robert, no me acuerdo, algo así dijo, Robert, claro, pero sí lo he escuchado, bien, muy elegantes de estas huailías. Esas huailías, sí, claro. ¿Con Takanoicuy incluido será? No, bueno, ahí no practican Takanoicuy, ¿verdad? Solo es huailía. Bien solo elegante el huailía que claro, se baila. Conocido patrimonio, dijo, ¿no? Sí, la huailía grauina, ¿no? Patrimonio cultural de la nación. 8 con 19 minutos. Bueno, hoy nos hemos pasado del tiempo y de la hora y de todo. Nos vamos a los deportivos. Vamos, las notas deportivas de
de inmediato, amigos. Te presentaré. Un resumen, sí, por favor, preséntame. Sí, Ok, preséntame. perfecto, nos vemos. Nos vamos Y luego a ya te presento. Ya, perfecto. Sí, sí. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Vamos entonces con los deportes, acá en la cabina número 2. Hernán con los deportes. Adelante, Hernán. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y nuevamente buenos días a nuestros amigos que les encanta el deporte. Vamos con las notas deportivas de inmediato, 8:20, amigos, porque tenemos información calientita, las últimas en Surfui Deportes. Vamos de inmediato a contarles, amigos oyentes. Ustedes se recordarán de este jugador de Piero Cari, jugador de Alianza Lima, pero sin embargo no está apareciendo en este caso ya en la Liga 1, no está como suplente, no está como titular y dicen, oye, ¿qué ha pasado pues con Piero Cari? Que tenía una promesa en el fútbol peruano. Nosotros se los contamos aquí y lo cierto es que solo ha jugado 107 minutos en lo que va del año 2026 y no aparece en la lista de los 5 partidos. ¿Qué pasó y por qué no se está tomando en cuenta a Piero Cari por parte del director técnico Pablo Guede? Bueno, durante la temporada, amigos oyentes, Piero Cari se ha elegido como una de las revelaciones en Alianza Lima, de la mano de Néstor Gorosito, jugando una importante cantidad de partidos y sumando muchos minutos en la Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana para este 2026, aunque en menor medida se esperaba pues que fuera una pieza de recambio para Pablo Guede. Sin embargo, hoy por hoy no sale en una lista de convocados hace 5 partidos y existe poca claridad respecto a su presente. La última vez que Cari salió en la lista fue en el clásico ante Universitario de Deportes de Alianza Lima, que cayó por 1-0 en el Estadio Monumental, aquel día en que el volante fue considerado en el banquillo de suplentes, pero no fue utilizado por Pablo Guede, así es que desde entonces no ha vuelto a aparecer en la convocatoria de la Liga 1. En ese caso, amigos oyentes, aclaró cuál es la situación de Piero Cari. Dijeron muchos que es de acuerdo, según informó, el mediocampista no está jugando únicamente por una decisión estrictamente técnica, ya que Pablo Guede hay otros elementos que estén por encima de su escala de consideración. O sea, se a la baja Piero Cari y no está sumando minutos, y esto prácticamente cuando uno no aparece en el fútbol, como que se va desapareciendo y va cantando esta canción, Recuérdame. Así es que, amigos oyentes, ahí está Piero Cari. Y bueno, amigos oyentes, esperemos que el chico promesa de lo que fue para Alianza Lima tenga minutos y Pablo Guede pueda tomarlo en consideración en los próximos partidos que le queda al equipo de Alianza Lima. Le queda 3 partidos, 3 partidos importantes en la fecha del fútbol peruano, y con ello estaría terminando el torneo Apertura. Y Alianza Lima se encuentra con 33 puntos en la tabla de posiciones, le sigue el Chancas Fútbol Club con 30 puntos y el Cienciano del Cusco con 29 puntos. Los 3 equipos que todavía tienen las posibilidades y chances de levantar, en este caso, el torneo Clausura. Bueno, Apertura, ¿no? Entonces, amigos oyentes, partidos que faltan todavía son 3 y se conocerá al campeón del torneo Apertura del fútbol peruano de la Liga 1. Vamos con más información. Ustedes, amigos oyentes, recordarán, Cristian Cueva fue expulsado cuando jugaba con Universitario de Deportes en Chongoyape, y al minuto 3 fue expulsado Cristian Cueva y él tuvo que romper pues el silencio y dijo, ¿qué dijo, amigos oyentes, Cristian Cueva al respecto? Bueno, dijo de que yo nunca he tenido problema con ningún árbitro, solo que esa vez con el árbitro Jordi Espinosa que dirigía el Juan Pablo II versus Universitario de Deportes, dijo, en realidad nunca le dije nada, dijo, como parte de la expulsión, solo que Cristian Cueva le reclamó una jugada natural a este árbitro de fútbol, y era pues para cobrar, en este caso, no para que digamos presione o para que le incomode. Al parecer, en este caso, al árbitro Jordi le incomodó ese reclamo, le incomodó esa forma de hablarle de repente, ¿no? Y le sacó la tarjeta roja. Bueno, como dicen, el karma existe, pero luego ya cuando Universitario de Deportes, también, amigos oyentes, hacía su partido con el Sport Boys del Callao,
Al minuto 1 le sacaron una tarjeta roja a Carabelli. El karma existe, dicen. Universitario de Deportes jugó también ese partido con el Sport Boys del Callao en la fecha número 13 y con un hombre menos desde el primer minuto. Entonces el partido en este caso quedó 0-0. Bueno, se repartieron el punto tanto Sport Boys del Callao como Universitario de Deportes. Bueno, amigos oyentes, también nos preguntan cómo se va a desarrollar la fecha número 15 del fútbol peruano. Arranca el día viernes con el Fútbol Club Cajamarca ante Sporting Cristal a las 3 de la tarde. Universitario de Deportes juega ante el Atlético Grau. Ya Universitario de Deportes va con su nuevo DT para este partido. Y luego el sábado hay partidos. Melgar frente a Sport Huancayo a la 1 de la tarde. Juan Pablo II de Colic ante el equipo de Alianza Atlético a las 3:15 de la tarde. El partido de la fecha será esto, amigos oyentes, el día sábado a las 5:45 de la tarde. El Cienciano del Cusco, el cuadro rojo imperial, recibe al equipo de Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. De ganar en este caso el Cienciano del Cusco, estará a un punto de la Alianza Lima y en este caso no vale trastabillar, dicen los equipos tanto de Alianza Lima, Cienciano del Cusco y el Chanca CIC. Bueno, el día sábado también juega el Sport Boys del Callao ante el Cusco Fútbol Club a las 8:30 de la noche. El domingo, amigos oyentes, ADT de Tarma recibe a Comerciantes Unidos a las 11 de la mañana. Deportivo Garcilaso hará lo propio en el estadio Inca Garcilaso de La Vega al recibir al UTC de Cajamarca a la 1:15 de la tarde. Y cierra la fecha, amigos oyentes, el domingo también. El Chanca CIC juega ante el Club Deportivo de Moquegua en Andahuaylas. Con ello estaría terminando la fecha número 15 del fútbol peruano. Ahí va a haber seguro algunas movidas todavía en la tabla de ubicaciones. Próximamente se viene el Mundial, en este caso el Mundial FIFA 2026, y México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una celebración histórica, amigos oyentes, donde se presentarán Alejandro Fernández, Belina, Dani Ocean, DJ Balvin, Lía Dons, Los Ángeles Azules, Maná y Tila estarán entre los artistas principales para la inauguración del Mundial. ¿Cuándo va a ser práctica esto? En junio, amigos oyentes. El 11 de junio estarán todos estos artistas presentes en el Estadio de México para dar inicio al Mundial de la FIFA 2026. Nos queda corto el tiempo. Ya de inmediato les damos el pase a nuestra compañera de labores, bueno, a nuestro gran amigo, don Guillermo Recharte, que está desesperado y ansiosamente. Sí. Él no está así con la mano, corta, ¿no? Entonces, sí. Ahora pues, Guillermito, por favor, estamos aquí desde la cabina número 3. Principal. Desde la cabina principal, y Guillermo se encuentra en la cabina número 3. Sí, está. Con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Sí, vamos a darle el pase entonces a nuestro compañero Guillermito. A ver dónde está su fondito. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Bueno, nuestro amigo don Guillermo Recharte con los diarios de circulación regional y nacional. Algo breve, claro, conciso y rapidito, Guillermo. Guillermito, adelante, por favor. Señorita Lisbeth. Hernandito. Bueno, pues es para saludar y despedirme nomás. Amigos, y vamos a ver, amigos, y matan vamos con diario con rapidito, un resumen de resúmenes, ¿ya? El diario Chasqui dice ayuda humanitaria llega a distritos en emergencia de Apurímac. Así que las familias afectadas por emergencias en Apurímac comenzaron a recibir ayuda alimentaria enviada por el gobierno regional. La información de daños fue registrada mediante el SIMPAT y validada por INDECI. Las autoridades señalaron que continuarán las coordinaciones para nuevas atenciones. ¿Qué más trae? A ver, atención amigos, noticias procedentes de algunos. Bueno, acá dice desde el Cusco, ahí está esta cosita bonita, vamos a tener que avisar. Cusco, pobladores de Cajamarca acatan paro indefinido y bloquean el corredor vial sur. Así chivango que y machacan conciencia, hubiera escuchado una pata y machacan son jochapi que hubiera escuchado una señora con huesjanco carreterata. Pero huayjecona panaicona reclamón mi cachan, estado man, gobierno man reclamón cachan. Pero huesjanco carreterata las bambasman. Guapo, su marcha,
Hace capas y aquí con apasé. O sea que mi reclamo es a un señor de este ladito donde vive y le friego la paciencia al otro vecino. Que pana Elizabeth. Mi reclamo es a uno de mis vecinos, pero le cierro su paso a otro vecino. Entonces. Ya, Guillermito, reclama a tu vecino. Vamos a ver, amigos, vamos con otro rápidamente con el diario El Pregón. El Pregón de Abancaicito dice: conociendo a los candidatos regionales de Acción Popular, fiesta electoral en Apurímac, a la Oficina Nacional de Procesos del OMPE hizo oficial la inscripción de los precandidatos del Partido Político de Acción Popular para las próximas elecciones regionales en Apurímac, proceso que desarrolla a través del registro de elecciones primarias. Como precandidato a gobernador regional fue inscrito Gustavo Alejandro Gutiérrez Camero. Ahí está, pues, bueno, un titularcito, amigo. Bueno, vamos a ir rápidamente, amigos. Atención, más que hay periódico, son ya estamos con atención. El diario, en este caso, atención, vamos con Expreso, amigos. Dice: segunda vuelta embarrada. Perú queda rezagado frente a otros países de la región donde los resultados electorales se conocen en mucho menos tiempo. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué más? Otro diario, amigos. Vamos con otro diario rápidamente. Señor Chinchilico, La República, candidata de Juntos por el Perú, habría sobornado a alcalde de la Renovación Popular. Es que esta candidata para diputado está embarrado con un grupo criminal que cobra, pues, cobra dinero a todos los ambulantes que se posicionan ahí en Gamarra. Lamentable, ¿no? Dice los hijastros del pacto corrupto. Bueno, de OEGC, Panache y Anjaña, que hay ya estamos seguros qué tipo de candidatos, cuáles son la calidad de candidatos que postulan por los partidos. Y los partidos tienen filtro, y el señor Juntos por el Perú ha dicho: no, el Poder Judicial, la OMPE debían haber calificado a esas personas, estaban en sus manos si eran procedentes o no eran procedentes su candidatura, si tenían la honestidad o no. Bueno, en realidad, pues, cualquier cosa inscriben y llegan, pues, así, amigos, hasta delincuentes llegan a ser representantes de la patria, padres de la patria. ¿De qué? Vamos a ver, ¿qué más hay, amigos? Atención, le rápidamente al diario El Ojo. El diario El Ojo dice: mafia cobraba cupos en Gamarra. A los ambulantes del emporio comercial, los pulpos de la Victoria, extorsionaban, dicen, ¿ah? Y ahí está, banda estaba enquistada en la misma municipalidad distrital de La Victoria. Y ahí está la candidata de Juntos por el Perú, también dentro de esta banda, amigos. Vamos a ver rápidamente con el diario El Comercio. Red en municipio de La Victoria acaparó 75 millones de cupos. Por gusto no decimos que el distrito que más millonario podría ser, digamos, por producto de impuestos, producto de impuestos que puede recibir más millonario en el Perú, podría ser La Victoria. Pero sin embargo, es el que recibe menos plata por ser corruptos, porque sus propios alcaldes, sus propios funcionarios o autoridades son los que hacen, pues, al margen de la ley, van a negociar con los vendedores ambulantes, les cobran cupos, una serie de cosas. Así que, amigos, 75 millones de soles por cupos cobraron a esta banda criminal, a los vendedores informales en La Victoria, amigos. Vamos a ver qué más dicen otros diarios, amigos. Diario Gestión. A ver qué hora es, 8:33. Diario Gestión. Congreso pondría en riesgo nuevos salvavidas para Petroperú. Ya nos sentimos aburridos de tanto estar echándole salvavidas, salvando a Petroperú. Trabajan, amigos, a pérdida y quieren todavía utilidades. ¿En qué país estamos, amigos? Vamos a ver, entonces vamos con el último diario, amigos, ya con la pasapos a licita, ¿ya? El diario El Trome, que dice: los pulpos se hicieron ricos con cupos, Atención, mafia acumuló 75 millones de soles extorsionando a comerciantes en Gamar. Sairan cachan periódico con panay lis, chayatan huillarimuy que cachan miasca, pero tiempo taj, ña vincera chintonchis ña panay. Jancuna maña, sumaglia, huerajocha Hernán, sumaglia panay lis.
Kusa pone Guillermito ña yarirami kuñari que suega con anca 8 de la mañana ya con 30, hoy estoy ciega, con 35 minutos. Ya nos despedimos en todo caso. Y menan, chambita tajancho orjón que menan. Pasa puso panay, ya listo. Pasa capuson, y ahora caballo chegip meitan ripunki. Mailata cha comisión que hacemos panay. Ya, listo. El retardo de ese niño, chao. Ya, chao, Guillermito. Está apuradito, Guillermito. Muy bien, le ponemos punto final al informativo Huillaricoy. Muchísimas gracias. Y por supuesto a Guillermo, Hernán y también César en todas las coordinaciones, supervisando. Gracias. Y bueno, nosotros volvemos. Yo vuelvo en todo caso a las 9 en punto con La Chambita. Tupananchiscama. Despídete, Hernancito. Muy bien, amigos, gracias por vuestra sintonía. Nos volvemos a sintonizar el día de mañana aquí en Radio Surfui desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional y las deportivas. Tupacunanchiscama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.